Suscríbete a La Panterita. Más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, toca fútbol, fútbol a lo grande. Hola, dice, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, un saludo para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis Paredes? Buen día, comandante, saludos para todos. Bueno, terminando el año y incorporando jugadores, lo de Lucas Barrios. Sí. No sé que yo fui muy desatento, no con él, periodísticamente hablando. El 9 de septiembre del año pasado anunció que se iba. Por eso la entrevista tenía un ida y vuelta donde yo dije, ¿qué pasa? Porque dice, quiero cerrar, pero él ya cerraba eso. Hoy está el cumpleaños Nancy, nuestra compañera de comercial, así que a Nancy, excelente compañera, muchísimas felicidades, muchas felicidades a Nancy, nuestra compañera de comercial de la. Está con Dani, porque estuvieron en la cena de fútbol a lo grande, compartiendo con nosotros. Ahí le levanta. Muchas felicidades, muchas felicidades. ¿Dónde nos quedamos? En Lucas. Lucas. Lucas Barrios. Él hizo un gol contra Argentina, que terminó 5-2, pero ¿cómo terminó ese partido? 6-1 y había metido el empate en la primera ronda, en la misma Copa América 2015. ¿Cómo terminó el partido? 2-2. Que había empatado. Yo le Él hace el gol sobre la hora. Gustavito minó el cielo. Jorge Casal dijo, tiró de penal. Muy buen aporte a la selección hizo. Sí. Después uno como que no iba a jugar más, que se iba de la selección y aclaró que está siempre a disposición de la selección nacional. Sí, en esa Copa América le había ido muy bien porque a Uruguay también le hace un gol en fase de grupos. Y fue con Ramón Díaz. Paraguay termina eliminada en semifinales, goleada por Argentina 6-1, pero llegó hasta esa instancia. Y luego en las eliminatorias se da el tema de que al comienzo no estuvo, después aparece ante Bolivia, hace goles aquí y después dejó de aparecer frecuentemente. Él no le dio freno a la selección. No es que renunció ni dijo que ya no iba a venir. Ni renunció ni dijo para después. Y nos aclaró Lucas Barrio. Ayer hablamos con él en el extra. El 9 de septiembre él dijo no va más. Lo que yo quise de tener una mente más concentrada, Sí. le pudo haber dicho ¿cómo estás? Porque uno está tu retiro. Y para que él viene el martes acá, lunes o martes ya está. Lunes o martes, sí. El campeonato va a arrancar en 27 días. Hay que ver si él cómo está, si va a tener tiempo para jugar. ¿Vos me estás entendiendo? Sí, pero ayer en el extra le preguntamos su último partido y dijo marzo, ¿te acuerdas, comandante? Sí, marzo. pero ya No. se fue. Vos te imaginás que para reacomodarse y tiene que defender un prestigio él. Pero 38 años, Víctor, yo haciendo mis números nomás también. Cuando vos le preguntaste, yo empecé a hacer números mentalmente también. Marzo, último partido. Tiene 7 meses ponerle de no jugar. 38 años. Con una pretemporada que empieza el 2 de enero. Le va a dar, comandante. Él no va a ser un jugador más en el fútbol paraguayo. No. Los ojos van a estar puestos en Lucas Barrios. Acordate que jugó en la selección nacional, se nacionalizó, va a ser la primera vez que va a jugar en el fútbol paraguayo. Y es probable cierre su campaña acá. Y cuando hablamos ayer, su hijo está en las formativas. Y dijo, voy con la familia, como para fincarme en Paraguay, Sí. acompañándole al hijo. Cumplo un sueño, dijo más de No, 2 pero veces. Dijo. eso jugando acá. Su hijo, el hijo de Lucas Barrios, está en la formativa. Llámale un poco a Rieder. ¿En qué puesto juega? Está en las formativas. Chinidense hace en primera y Llegó tiene para que, esta temporada, o sea, para este año. para este año y dice voy con toda la familia. Sí. ¿Qué hace Lucas? Voy con mi hija. Voy con mi hija, es decir, viene a ¿Qué radicarse en el país y su hijo no, las dos. ¿Cómo te va Marcelo Chelo, arriba? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo estamos? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, mi querido Marcelo? ¿Qué va a hacer de tu vida? Contanos dónde vas, qué vas a hacer.
Y nada, ahora entrenando para no perder el tema físico. Y nada, y veremos qué pasa, qué nos depara el 2023. Vos tenés Pero con ganas de continuar jugando. Si vos querés seguir, pero es tu representante, no tenés representante, que tenés vos mismo, Marcelo. Y yo siempre trabajé con Pedro, pero de ahí en más, si alguien de por ahí desea contar con mi presencia, se pueden comunicar conmigo, pero normalmente trabajo con Pedro. Sí, con Pedro Aldave, pero Chelo, contanos lo tuyo. Saliste de Sol, solo va a la intermedia no querés jugar, ¿verdad? No, justamente culminó luego mi contrato, culminaba a fin de año, se dio lo que no queríamos, lo que no estaba, como se dice, en el presupuesto, pero bueno, es algo que hay que afrontarlo, y la idea es seguir jugando en primera. En este momento es jugar en primera. Creo que me siento bien todavía físicamente, psicológicamente. El año pasado me tocó jugar muchos partidos, entonces creo que estoy todavía como para jugar en primera división. Me siento bastante bien. Por eso digo, estás practicando individualmente, no lo haces en ningún equipo, pero nadie te llamó, nada de nada. ¿Y qué pensás? Y por ahora nada concreto, Arturo. Sí, de por ahí te preguntan qué quieres hacer, si te gustaría jugar a tal lugar, pero así concreto de decirme te queremos de acá, no, todavía no se han comunicado conmigo, pero sí preguntándome si jugaría en tal lugar o en tal equipo, consultando, pero de ahí en más no pasó a mayores. ¿Y de afuera nada? ¿Tampoco querés salir? No le cierre las puertas, justamente. Anteayer estaba conversando con Pedro y me dijo que había también posibilidades de afuera, cosa que lo tendría que analizar más también por el tema de la familia, que ya tengo mis hijas grandes, que ya tienen ya todo estructurado acá, y en caso de salir y irme solo, ver cómo podemos gestionar ese tema familiar. Así que yo creo que en los primeros días de enero se estaría resolviendo también eso, pero sí hay chance de salir nuevamente afuera. Y cuando Pedro Aldave te llama a tu representante, ¿te dirige al país o primero te pregunta si está dispuesto a salir? No, me consultó si tenía ganas de volver a salir afuera, que había posibilidad otra vez de afuera, de Argentina, de Uruguay, cosas así, pero es para analizarlo, como yo le dije, pero si hay la posibilidad de jugar acá en Paraguay, y si hay chance, es analizarlo también y ver qué pasa más adelante. Marcelo, hacías alusión a Uruguay, que te comentó algo Aldave, incluso en su momento había jugado en Deportivo Maldonado. Fue poco tiempo, pero te fue bien ahí, porque recuerdo jugabas seguido, hacías goles, quizás pueda ser incluso el mismo club. Y con el entrenador hasta el día de hoy hablaba, pero justamente él cambió, pero sí habló con los directivos. Igual cuando estuve ahí, que por suerte me fue bastante bien, también tuve conversaciones de otros clubes que en su momento me querían, pero después al final decidimos volver al país nosotros. Pero sí hay chance también de volver a Uruguay, en donde nos sentimos bastante cómodos también, igual que en Argentina, donde estuve 3 años en Santa Fe viviendo, donde pasábamos cosas muy lindas también. Después me tocó estar en Newell también, así que el fútbol argentino y el fútbol uruguayo son muy apetecedores en ese sentido, por el tema del ritmo futbolístico y lo que es como tema también de ganar ritmo y la competencia que hay. Bueno, Chelo, seguiremos charlando, atento a lo que vaya a ser tu futuro, y lo mejor, y saluda a la familia y feliz año nuevo. Gracias, Chelo. Dale, Arturo, te mando un fuerte abrazo, feliz año, y que sea con el mayor de los éxitos del 2023. Gracias, muy amable. Chelo Estigarribia. Tenés que estar atento, Olimpia, puede anunciar hoy a Rolando Martínez. El mediodía para Ramón. ¿Qué dije? Ramón. Perdón, Ramón Martínez. Hay que estar. Acá tengo los 8. Anoche hasta las 19 y no había nada de Ruera. Nada de nada. Estamos hablando de la hora que consulté, 19:23. Pregunta, respuesta, ninguna hasta ahora.
Insisto, no hay nada de Bruera. Y siguen las mismas condiciones de pago. Me reservo el nombre. 1.100.000. Sí, 1.100.000. Olimpia, a uno le hizo... ¿Cómo se hace el escrito? ¿Tienes un pedido, un teléfono, una nota? No sé. ¿Cómo se hace? Si Olimpia quiere, ¿cómo se hace eso? ¿Solicita cotización? Sí. ¿O cómo? No sé cómo se O hace. la oferta formal. La oferta formal no hay. Te repito, ninguna hasta ahora. Era a las 19:21. Porque después vamos a hablar de forma de pago y cómo será, $1.100.000, no es poca cosa para Olimpia. Ese es el caso de Facundo Bruera. Anoche, ahora, no quiero insistir mucho, porque después le pongo si podríamos conocer la información y sí. Hoy en el grupo de WhatsApp de Fútbol a lo Grande decían que el viernes Eso dijo un colega, sí. Federico Arias, en Radio Cardinal. Yo no estoy en contra del colega, porque se tiene que tomar bien esto. Sí. Lo primero que informamos nosotros fue Bruera, que venía con el 50%. Lo mío no va en detrimento de nadie. Lo mío es una información. Entonces en el grupo de WhatsApp se equivocaron. Acá yo tengo nombre y apellido de la consulta. Y si se da, yo felicito al medio que lo dijo. Sinceramente, está muy bien informado. Yo lo que acabo de decir es que hasta las 19:23, para que no se interprete mal a esta altura de mi carrera y de mi vida, lo que quiero informar es correctamente. Por eso me tomé la molestia y aquí tengo el documento. Hasta las 19:23 no había nada de nada. Yo no estoy diciendo que el viernes no se dé, pero repito, esta información que la tenemos es mía. Yo le traslado a los compañeros y a la audiencia. Y si se da, felicito al medio que lo dijo, entonces estuvo en el ojo. Yo lo que estoy diciendo es que hasta ahora no hay nada. La Agrícola de Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria, tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización de Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Olear. Y para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Te digo, Iván tomó la información de otro medio. Lo que estoy diciendo es que la consulta de Bruera, porque el 9 de enero es muy posible Olimpia ya presente, como hay que estar atento a este mediodía. Yo lo único que digo es consultar. Acuérdense que trajimos la información nosotros de Bruera. Habíamos dicho, habíamos consultado, habíamos hablado con Douglas Martínez y no quiero quedar como una persona falta de ética. Lo que estoy diciendo es que la consulta que hice ayer de noche 19:23 no había nada de nada. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita a tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico, de gran tamaño, ideal para la cena de Año Nuevo. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une Un desde saludo siempre. a Federico Arias. Lo que digo que no es porque se puede considerar que uno desacredita a alguien, y Federico me conoce muy bien. Eso no va por ahí. Yo también leí en el Twitter, porque nos leemos todo entre colegas. Lo que yo hice fue consultar. Y si se da, brillante la información, es brillante. Con la billetera Viru del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero de más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Viru del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Eusebio Yalacasi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ya está el acuerdo, le está diciendo Juan Denis, está hablando Hugo Peta, ya está esperando que se firme. Y una vez que se firma, sí, ya estará hablando Hugo Peta y estará hablando Juan Espínola. Estamos hablando de nuevo arquero de Olimpia. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales en Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí Ministerio de Certeza, exigí impacto, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, entonces estamos en el tema de
De Olimpia. Que se está esperando. Vamos a esperar si viene un Ramón Martínez, ¿verdad? Sí, Ramón vamos a Martínez. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Hablar con Dictor, el presidente de... una cosa le quería decir a ustedes. Una cosa le quería decir. Se llama Andrés Junior Barreto. ¿Quién es? ¿El hijo de quién? ¿Del defensor? Del jugador de Olimpia. ¿No? Andrés Junior. Perdón. Andrés se llama. Este es Junior Barreto, que va a Olimpia. Sí. Este se llama Andrés Junior Barreto. ¿El hijo de quién es? De Edgar Barreto. No, es de Diego. Ayer vos dijiste Edgar Barreto No, y después... o puede ser Diego. Andrés Junior Barreto estuvo en Cerro. Para mí es Diego, yo me confundí de... Jubero le había llevado. Actualmente, Jubero le había llevado a Andrés Junior Barreto a Cerro. No hubo acuerdo económico. Entonces él veo, el hijo de Edgar veo. Porque, y volvió, dice. ¿Volvió a dónde? Ahora parece que va a Olimpia. Vamos a ver si el hijo de Edgar o el hijo de Diego. Creería que de Diego, porque los hijos de Edgar están en Europa todos. Inclusive uno le acompañó en el Mundial y ahora se hizo la selfie con... Y puede hablar Diego Barreto, Rodrigo, Juan Denis. Diego Barreto. Como fue la formativa de Cerro, le había llevado Jubero y no hubo acuerdo de salario, parece que es Olimpia ahora. Olimpia y no Cerro. Estamos hablando del hijo de Diego Barreto, Andrés Junior Barreto. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610. Ingresa también a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Bueno, y el nuevo jugador el nuevo jugador Antonio Oviedo, ¿de dónde era? De Ameliano, uruguayo. Jugó en Ameliano. Uruguayo, nuevo jugador de Tacuarí. Jugó en Guaireña, jugó en Rubioñú, aquí en Paraguay. Sí, podemos hablar con Robert Pereira, el técnico de Tacuarí. Sí, Robert Pereira. Para hablar con él, sí. para hablar con él. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Fidel, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE, construís tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditado. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Vamos, Norma Riede, esta mañana en el bloque Gustavito y después Lucas Barrios, lo entrevistamos en el este. Hace 90 y pico días él había anunciado su retiro del fútbol y bueno, a veces cuando uno se pone de costado y mira la película de otro ángulo, se le aclaran las ideas. Bueno, lo concreto es que él tiene ganas de seguir jugando. Nosotros también tuvimos contacto con él a través de su venida para las pruebas de la formativa de su hijo y hablando se creó una onda especial y terminó en que Lucas Barrios venía a jugar por el Teniente. Qué bien, yo decía 9 de septiembre que había anunciado su retiro, la fecha fue el 9, jugaba en Barracas, y él dijo, no juego más, y ayer se nos escapó cuando hablamos con él es a sus declaraciones, pero quiere como despedirse con un sueño que quiere cumplir, jugando en el fútbol paraguayo, fue integrante de la selección nacional. Así mismo, eso fue lo que nos transmitió, eso me transmitió también a mí, de que él siempre tuvo el sueño de jugar en Paraguay y bueno, se alinearon los astros, nosotros tenemos la oportunidad de darle a él esa chance de cumplir su sueño y también él tiene muchas ganas de acompañarle al Chiqui en su humilde proyectos, así que coincidieron las cosas y logramos esta gran contratación que para el Teniente es muy importante.
Claro, Lucas Barrio. Y anteriormente oficializaron a Nicolás Maná, César Benítez y Matías Almeida. Así mismo, bueno. Bueno, ¿qué más podemos hablar, Norman, del Trinidense? Contanos. Ahora, la gran expectativa la crea Lucas Barrio Santula. Sin duda. Alguna vez la quiso tener la Olimpia, creo que estaba en el fútbol brasileño. Muchísima plata costaba. Y ahora viene para jugar por Trinidense como un cierre oficial del fútbol, Norman. Así mismo, no, está más que claro que en esos años para el Trinidense era imposible. Acá hay muchos factores que tuvieron una relevancia para que esto se pueda concretar. Y claro, Lucas Barrio te genera una enorme expectativa más grande todavía porque viene a un club como Trinidense, que es llamativo como mínimo. Es llamativo como mínimo que él venga a jugar por el Trinidense, pero también él evaluó muchas cosas, nosotros evaluamos muchas cosas, y yo creo que viene a un club familiar donde se le va a tratar súper bien. Nuestro objetivo de permanecer en primera y hacer el máximo esfuerzo y a la Sudamericana, para un club recién ascendido, yo creo que también ha de tener su nivel de excitación para un jugador como Lucas. Sí, señor. No, preguntaba qué implica económicamente, porque uno entiende que esto se da en medio de renunciamientos por un lado, pero en medio también de eso afectivo que mencionabas, Arturo, que es que el hijo esté en las inferiores. Sí. Y te repito, el Trinidense no está en condiciones de traerle a Lucas Barrio por lo que Lucas realmente vale. Hay un montón de factores que jugaban un rol importante como para que Triqui le pueda traer. Yo creo que con eso respondo a tu pregunta, Santi. Lógicamente estamos hablando de que se hizo un esfuerzo por ambos lados. Bueno, Norman, vamos a tener la expectativa de un Lucas que por primera vez en el fútbol paraguayo jugando en Trinidense va a ser una verdadera atracción. Un saludo al aire, Norman, muchísimas gracias. Comandante, un gran saludo para vos, feliz Navidad atrasado, también para vos, Santi, y a la hora de siempre. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Con Robert Pereira. Robert, ¿cómo te va? Hola Arturo, todo bien, un gusto, un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa y un enorme abrazo. Gracias, igual. Robert Pereira, Antonio Oviedo, ya fue presentado en Tacuarembó. Sí, justamente esta mañana ya estuvo activando, ya se acopló Antonio Oviedo y Oscar Ruiz. Estuvieron trabajando con un grupo que nos van a hacer el amistoso. Esta tarde tenemos un amistoso con la sub-20 y ya estuvo a disposición y trabajando. ¿Por qué Oviedo? ¿Qué lo ves? ¿Qué condiciones tiene? ¿Por qué lo trajeron? Y Antonio Oviedo es un chico que durante nuestro paso por la intermedia ya lo estuvimos observando en un torneo verano y tiene cosas muy interesantes. Es un chico con muy buena técnica, es un media punta que tiene mucha movilidad, no rehuye a los juegos, a mostrarse, y creo que nos va a poder dar una buena mano en ese sentido. ¿Vos lo viste en Ameliano? Sí, lo he visto en Ameliano, pero de hecho ya tenía un concepto de él jugando por Iteño, por Rubio Ñu mismo y Ameliano. En Ameliano creo que no explotaron todo su potencial, de hecho que jugaba mucho por extremo y él es un media punta, Arturo. Bueno, y el tema de Oscar Ruiz, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Bastante bien, ya conversamos con él antes que se acople y es un profesional de gran jerarquía y creo que nos va a dar una buena mano. Él está, por decirlo así, está motivado por el hecho de que quiere volver a hacer un salto a partir de acá, haciendo un buen trabajo, tener la posibilidad de volver a saltar en algún club grande, ya sea de aquí o del Brasil, ¿verdad? Y tenemos bien claro con él todo lo que nuestro objetivo que nos estamos planificando. Robert, y el brasileño Patrick Ferreira, él ya está confirmado, está practicando, es cierto, hace unos días, pero ya firmó contrato, ¿se va a quedar con ustedes? Sí, ya está entrenando, prácticamente cerró una semana de entrenamiento. Ahora la parte contractual no sé, ¿verdad? Pero tiene la anuencia nuestra para que esté en el plantel.
Él es centro delantero, ¿verdad? Estaba jugando en Honduras. Sí, él es un centro delantero de una muy buena talla física, tiene bastante movilidad y en realidad nos agradó mucho su desempeño en estos pocos tiempos de trabajo, ¿verdad?, que tuvimos con él. Y más aún hoy vamos a tener la posibilidad de seguir observándole en el amistoso que tenemos. Robert, ¿y qué otra cara nueva presentaron en estos días o están a punto de incorporar? Y de hecho anteriormente ya se sumó Elías Alfonso, que es un extremo, también Matías Verdún, que está otro extremo que está trabajando diferenciado por el hecho de que está con un problema de pubalgia y están en observación Alexis Fernández y Johnny Villasanti, ¿verdad? Alexis Fernández, lateral derecho, ¿verdad? El que había debutado en Olimpia. Así mismo, y Johnny Villasanti es el lateral izquierdo. Villasanti con pasado ¿en dónde estaba él? Él viene de Rubiñú, ambos de Rubiñú. Ah, estaban en Rubiñú los dos, entonces se da esa posibilidad. ¿Y qué más necesitas sumar, te parece, Robert? Y de hecho, prácticamente después de esto, ahí lo que sugerimos al gerenciamiento es que no va a faltar un centro delantero de área, porque estamos teniendo mucha variedad en lo que es media punta, ¿verdad? De lo cual el sistema que estamos utilizando, por los extremos ya estamos llenos y nada más eso, ¿verdad? Si se da, lo que estamos esperando es un centro delantero, ya que anteriormente estábamos con Aguilar y con Steven Pérez, pero Jorge Ortega que se fueron y cubrir esa vacancia. Muy bien, Robert, un saludo del aire, nos ponemos al día porque es así, todo va muy rápido de cara al campeonato que se viene. Chao, Robert, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Robert Pereira. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupi cerramos el mes con broche de oro, última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Desde mañana hasta el sábado 31, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tu compra en la web tupi.com.py a las 24 horas. Y por tus compras, acordate que participas del sorteo de la camioneta Ford F150 0 km más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cómo te va, Jonathan? Jonathan. ¿Cómo andamos, Arturo? ¿Todo bien? Felicidades. Bueno, igualmente a vos, con Jonathan Santana, gerente de coordinador, gerente deportivo. Hay que ver bajo qué rótulo en Trinidense estás, Jonathan. Gerente deportivo. Bueno, Jonathan, lo mejor en tu gestión, ¿sí? Muchísimas gracias. Contanos, Jonathan, lo de Lucas. Fuiste vos, anunciaba su retiro, hablamos con Norman Riedel, hablamos ayer con Lucas. Primero, el hijo de Lucas está en la formativa de... Sí, vino a una prueba la semana pasada, que estamos todos en proceso de reestructuración ahí en las categorías y eso, viendo jugadores, y estuvo con nosotros y bueno, ahí donde estuvimos un rato con Lucas, comimos algo con algunos de los muchachos de Sudáfrica y salió el tema y bueno, se convenció del proyecto, le gustó. Y hoy lo tenemos, hoy podemos decir que Lucas es jugador de Trinidense. ¿Y cómo se da lo de Lucas? Él está fuera de actividad. Contanos qué hablaste con él y las cosas que se pueden decir para que su presencia ya esté en ritmo de competencia, porque se lo va a arruinar muchísimo el Trinidense. Bueno, él había anunciado su retiro, sí, creo que septiembre, creo que este año, sí, próximamente. Y bueno, estuvimos hablando, conversando, lo estaban llamando varios clubes allá de Argentina para que vuelva a jugar. Ahí fue cuando se dio el tema de que, bueno, que
si está esa posibilidad de que vuelva a jugar, que pueda tenerlo en cuenta nosotros. Le comenté un poquito del proyecto, le gustó, se entusiasmó con eso y bueno, ahora el 2 que arrancamos la pretemporada estaría con nosotros haciendo la pretemporada, ya firmó su contrato, así que creemos que de alguna manera, más allá de lo que genera Lucas Barrios, ¿no?, en nuestro fútbol, nos va a ser muy útil para nuestro equipo. Dijo, es un sueño jugar ya en un equipo, estamos hablando de que así se expresaba cuando lo entrevistamos. Sí, fue algo que él también de alguna manera siempre manifestó, de querer culminar su carrera en Paraguay, más allá de haber jugado en la selección, quería vivir el día a día. Se sintió muy a gusto cuando estuvo estos días que estuvo acá en Paraguay, porque el cariño de la gente que se manifestaba para con él. Entonces creo que estas cositas fueron sumando para que él tome la decisión con nosotros. Y bueno, este caso de Lucas Barrio y otros delanteros ya de afuera para Trinidense, contanos. Mira, nosotros estábamos, el tema de Mati Almeida, que ya lo hemos conversado ya está entrenando con nosotros, que viene de Olimpia por la ley, y aparte porque creemos que él como jugador nos va a servir mucho. En este caso que se suma Lucas, lo va a hacer crecer, ¿no?, al jugador, y bueno, tratando de trabajar también para nuestro fútbol, para que las jóvenes promesas puedan mañana llevarnos a un plan, ¿no?, nuevamente. Jonathan, una consulta. Había un delantero que nos había comentado el presidente semanas atrás, Sergio González. ¿Él llegó a afirmar que va a venir aquí a Trinidense o cómo quedó su tema? No, justamente hablamos la semana pasada con él. Tuvo una oferta de Ecuador y decidió por esa oferta. Así que, de alguna manera, justo se entrecorta. Entonces recibió una oferta de Perú y de Ecuador, va al fútbol ecuatoriano. Sí. Él dijo que era más conveniente para él, para su carrera y para todo lo que venía para futuro de él. Entonces, bueno, es entendible, ¿no?, cuando pasan estas cosas. Así que surgió después lo de Luca, que bueno, uno a veces piensa y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Gracias a Dios pudimos concretar una gran hija. Sí, señor. Jonathan, ¿qué hace Freddy Soto ahí contigo? Y acá estamos charlando un ratito. ¿Qué jugador te ofrece? Es un amigo Freddy. ¿Y qué jugador te ofrece? ¿Qué jugador te ofrece? Yo no correcto, pero ya arregló en Olimpia. Bueno, nos despedimos de vos. Jonathan, y no pasar con él un instante, ¿puede ser? Bueno, le paso como que quiere hablar con usted. Igualmente, Jonathan Santana. Freddy Soto es rapidísimo. Freddy. Hola. ¿Qué tal, Freddy? Arturo, ¿cómo estás, Arturito? ¿A quién le ofrece ahí? No, con Johnny somos grandes amigos hace años. Hicimos una amistad y cuando vino a Paraguay la primera vez, justamente con Pablo, lo recibimos acá con las manos abiertas y más con la mía sobre un hermano. ¿Aquella vez con Pablo da Silva, decís vos? Sí, la primera vez que vino a Paraguay para la selección, nosotros con Pablo lo recibimos y de ahí nos unió una gran amistad y somos casi hermanos ahora en todos esos años. Muy bien. Vos, Freddy, hablando, ¿y qué va a hacer Pablo da Silva? Y estamos ahí a punto de ver con un equipo intermedia. ¿Con qué equipo? ¿Es Independiente? ¿Cuándo arregla con Independiente? Y justamente esta mañana me reuní con él, estuve hablando y yo creo que esta semana se puede arreglar eso. Pablo... Está casi arreglado, ¿verdad? Casi arreglado. ¿Con Independiente? Sí, señor, así mismo. Y ahí está Quique Landaida como técnico. Sí, Quique Landaida. Quique también hablé con él, me contó también el proyecto y los dirigentes son amigos míos ahí y también con Pablo y que estamos convenciéndole de a poco, pero ya yo creo que él quiere seguir jugando como siempre hablamos. Pablo,
Pablo Basile Independiente. Sí. Está bien, el campeonato era pesado, el tema de la intermedia, ¿eh? No jodas. Sí, eso estamos hablando hoy. Yo tengo un poco de experiencia en la intermedia, ahora ya que acompañé a unos equipos que subieron. Es un torneo largo, pesado, cansador, pero él dice que quiere, le gusta el desafío, me dice. Bueno, viajes, la distancia. Sí, así mismo, viaje, distancia, cancha linda, cancha fea. Cosa que mejoró mucho, la verdad. Sí, pero eso de confort, o se puede mover en helicóptero si quiere Pablo da Silva, va a tener que ir con los compañeros. No, en ese sentido, él, justamente eso es lo que extraña, ¿verdad? Extraña, él, justamente, esos son los motivos, justamente, que dijimos que no quiere ya jugar un poquito más, ¿verdad? Porque no es fácil, el retiro del jugador no es fácil, Arturo, y él dice que está bien todavía, entonces... Vamos a ver qué pasa, vamos a probar. Bueno, entonces Pablo así era Independiente. Y con Jonathan Santana, este no es que tal, cómo te va. No, acá vos le estás hablando de un jugador. ¿Quién es? No. Estamos hablando de un proyecto que queremos hacer acá, justamente de chicos y eso, en Trinidense. De eso estamos hablando. Ah, bueno. Y lo de Junior Barreto, ¿qué hay más? Porque decía esta mañana o ayer que algo faltaría. ¿Qué falta? No, nada. Junior ayer ya firmó todo el contrato, ya está todo, viajó a Mallorquín ya para pasar la fiesta y el lunes se presenta ya en Olimpia. ¿Y qué te dijeron en Olimpia de Ramón Martínez? Que iban a arreglar, que estaba cerca. Incluso hoy lo pueden anunciar a mediodía. ¿Vos no sabés eso, Freddy? Creo que sí, Arturo. Realmente ayer yo con el presidente así crucé una palabra y me dijo que estaban detrás de eso y que estaban cerca. No sabía si hoy, pero que estaban cerca. Incluso hoy estamos esperando que anuncie, porque hoy lo pueden anunciar entre esta tarde o mañana, lo de Ramón. Puede ser. Creo que el presidente Cardona viaja. Me dijo que tenía que viajar entre hoy y mañana. ¿Y antes lo quiere presentar? Seguramente. Pero todo lo que me dijo, que estaba cerca, que estaban armando un buen equipo, que... comprometerte en cosas que no va por ahí. No, pero no sabía mucho luego. Me dijo que estaban armando un buen equipo, que me habló así de los jugadores y ojalá se dé, presidente, y así rápido. Y te comentó lo de Bruera, porque consultamos anoche y aún Olimpia no avanza con Bruera. ¿Vos qué sabes? Sé que está en la lista de los refuerzos, pero no sé nada más. Hasta ahí nomás. Bueno, chao Freddy, saludos a Jonathan, gracias. Dale, Arturo, un feliz año nuevo para ustedes y gracias por todo. Freddy Soto, estamos esperando lo de Ramón Martínez. Puede darse este mediodía. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. 12-7. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Pablo Basile no habla, ¿verdad? La última vez hablamos con él del tema de la deuda. Porque no, pero ahora lo de Independiente de Campo Grande. Tenemos que hablar con Quique Landaida. Sí, va a cumplir 43 años en febrero, Paulo. ¿Y quién es el que más recorrido tiene? Y en su momento, recuerdo, Acuña jugó hasta los 44, 45. ¿Dónde se despidió Acuña? Acuña jugó en Rubio Ñu, y después me parece que jugó en Intermedia, Recoleta, en otro equipo. Me parece que llegó a jugar Toro Acuña ya con 44 años. Y después el récord en realidad lo tiene Nelson Bernal, pero por una situación un poquito fuera de contexto. Aquel día los contagios en Itagua, que entró 49 años, era solamente para romper el récord. Exactamente. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Ave My Flores. 12-8. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021. 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras.
¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 10 10 10 de Chacomar, respaldo total. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Guaraní ahora hace oficial lo del volante argentino, Gil Romero, que ayer tiraba al colega argentino que está igualmente siempre en el día a día. En Atlético Tucumán estaba. Tucumán, el volante de marca. Sí, volante central. Para Atlético Tucumán tenemos que ver un colega Atlético Tucumán. ¿Y quién era el técnico de Atlético Tucumán cuando estaba él? Creo que era Pusineri. Ahora en la última temporada. Su compañero Borja. Que también suena para Guaraní también, sí. Enrique Borja. Coincidentemente los dos estaban en... ¿Y qué se hizo Enrique Borja? Y jugó poco este año, apenas 2 partidos. No, para llamarle a Enrique Borja y buscarle a... ¿Cómo te va aquí, que la andaida? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Y saludos a los integrantes de la mesa de la audiencia. ¿Ya cobraste lo de Olimpia? No, eso es algo que no quiero hablar todavía, no, pero hasta ahí déjame. ¿No querés incidentar? No. Habla muy bien de vos. Quique, ¿cómo? Que habla bien de vos, digo. Y mañana cuando tenga... ¿Cómo? Que habla bien de vos, el tema de no querer incidentar esperándole, digo. Y sí, esa es la idea, pero lastimosamente también hay cosas que tienen su límite, pero esperemos que se resuelva bien. Bueno, Quique Landaida, Pablo da Silva, jugador independiente. No, hablamos con él, hay un interés, yo creo que él todavía está como para, le hicimos la invitación. Nosotros estamos en un proyecto nuevo, queremos una columna vertebral de experiencia y estoy sumándole jugadores también que puedan más con menor edad, y él puede ser un gran referente para nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿quiénes recomendaste ahora, sugeriste para que vayan a Independiente? Y los directivos ya tienen los nombres, ¿verdad? Sería un plantel nuevo, porque Independiente tiene muy pocos jugadores y lastimosamente a mí me gustaría contar con jóvenes, pero en intermedia realmente las canteras no trabajan todavía en forma por una cuestión de presupuesto, me parece. Es lo primero que yo voy a hacer en mi trabajo independiente es ver todos los jóvenes de 17 a 20 años que tiene el club, a ver quién puede participar, porque siempre a mí me gusta dar oportunidad a jóvenes. ¿Y el caso de Pablo da Silva te dijo sí, porque la pretemporada, cuándo arrancan? El torneo se inicia el 31 de marzo, hay tiempo. Nosotros, como te dije, invitamos a él, pero la pretemporada seguramente estará planificado para mediados de febrero, pero nosotros de enero ya estaríamos trabajando, como te dije, buscando primero lo que hay en el club. Bueno, primero en el club, pero ya dijo sí da Silva. No, él sabe del interés y queda en su cancha el tema de querer ser parte del proyecto, y también del tema arreglar con los directivos su tema monetario, por decirte de alguna forma. Bueno, gracias, Quique, muy amable, gracias. Dale, no hay problema. Adiós, gracias. ¿Se dio lo que dijimos? ¿Le preguntamos? ¿Quién le preguntamos? A Freddy Soto. A Freddy Soto. Si es que sabía algo, sí. Cardona en su cuenta anuncia. Bienvenido Ramón Martínez, te deseo el mayor de los éxitos durante tu estadía en la institución. A mojar la camiseta y a regalarle grandes alegrías a nuestra gente. El que quiere gloria, nuevamente su punto suspensivo, vamos a Olimpia y la foto correspondiente de los 3 dedos, tanto de Ramón Martínez como también de Cardona. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando
llamando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia Sismet toda la vida. Con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida, Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, este sábado 31, último sorteo del año. Todo sale o sale, explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el pozo, 150 millones por número de cartón y un Tesla 100% eléctrico. 1.000 millones que salen sí o sí. Peri CNT, Chef por Emoy. Con esto el segundo refuerzo de Olimpia. Y en las dos ocasiones, si no me equivoco, es en la casa de Cardona. Porque la misma sala, la misma imagen. Es más, me queda la duda si es de ahora ya la foto, porque no se parece como que de tarde o no, o por el fondo nomás digo, no sé, pero es ya una imaginación mía. Pero puede que sea ahora, ahora coincide, porque justo es medio oscurito nomás de fondo. O que lo hayan hecho en otro momento. Claro, y pero aunque el sol está entrando y saliendo, así que puede que sea ahora. Pero ahora lo hizo oficial con la imagen. Y el próximo se encamina a ser Juan Espínola. Sí. Que así como están las cosas está... Y anoche tuiteaba también, el que quiere gloria, punto suspensivo del presidente. Creo que fue más o menos 9:10 de la noche. Bueno, y voy a regalar lo último. El que está en Brasil es Diego Cerrati. Ya anuncia porque le tiene que enviar los documentos para la firma. Ya está, esto acordado, ya está. Lo que está cerrando Diego Cerrati en Brasil como representante es esto, lo que anunció Cardona con Ramón Martínez. Ya son los documentos respectivos, porque habíamos dicho que es de club a club, y así se dio. Mineiro cede a Ramón Martínez a Olimpia. Aprovecha el Samsung Week en Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en productos de la marca Samsung. Además, todos los días sorteamos millones de guaraníes en efectivo, compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetros. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Chofres del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. 12-16. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Tenemos Lucas Barrios en el extra. Muchísimas gracias. Yo la verdad que también estoy muy contento de cumplir un sueño que tenía hace muchos años, y bueno, hoy después de una charla esta semana con el club, la verdad es que pude llegar a un acuerdo con ellos y el próximo año estaré jugando de nuevo. No podía dejar de aprovechar esta oportunidad que me estaban dando, así como el presidente, como Johnny, el entrenador, de poder jugar en el país que siempre lo anhelé, así que estoy muy contento y muy ilusionado de poder tener esta experiencia, que la verdad es que la soñé mucho tiempo, ¿no? Es como consecuencia de lo que te dijo Santana. Jonathan Santana habló, charló contigo, las circunstancias que te hacen que vengan a jugar en Trinidense. ¿Y qué te propuso Santana? No, a ver, con Johnny fue muy importante. La semana anterior estuvimos almorzando, después cenamos y bueno, él me propuso estar en su equipo, que en todo momento estaba en contacto con el presidente y el entrenador y que le gustaría contar conmigo. Como ustedes saben, yo en un momento ya me estaba preparando para lo que era ser entrenador y venía haciendo aulas, así como se dice en el fútbol, de ir a capacitarme, pero bueno, esto interrumpe todo, porque la realidad que cuando yo hice la nota, cuando me retiré, ustedes saben que yo había dicho que había algo que me había faltado a mí, y que era jugar en nuestro fútbol, ¿no? Y hoy, cuando se me abre la puerta, para mí es una felicidad enorme de poder estar ahí, ayudar de la manera, del lugar que me toque, ¿no? Y
bueno, y que me abran las puertas de esa manera, siempre le voy a estar agradecido al presidente, al entrenador, a Johnny, porque fueron muy importantes para que yo llegue ahora a tomar la decisión de volver a jugar al fútbol, ¿no? Sí, fue algo que él también de alguna manera siempre manifestó, de querer culminar su carrera en Paraguay, más allá de haber jugado en la selección, quería vivir el día a día. Se sintió muy a gusto cuando estuvo estos días que estuvo acá en Paraguay, porque el cariño de la gente que se manifestaba para con él. Entonces creo que esas cositas fueron sumando para que tome la decisión con nosotros. Lucas, no venís solo, viene tu hijo, o está ya tu hijo acá probando en la formativa de Trinidense. No, él se estaba probando en las formativas y obviamente que la idea es que él pueda estar en las inferiores aprendiendo, que tiene gente capacitada, obviamente lo que hablábamos en su momento con Johnny, pero yo realmente voy con toda mi familia. Está muy bien. Voy con mis hijas, mi hijo, la verdad es que estamos felices de retornar. Ahora es para quedarnos un tiempo, ¿no? Porque muchas veces veníamos días y nos teníamos que ir. Pero como te digo, estoy cumpliendo un sueño de jugar en el país y estoy muy feliz de que se me haya abierto esta posibilidad, ¿no? ¿Y qué depara el fútbol paraguayo, Lucas, con relación a tu presencia en Paraguay, en Trinidense? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué sensaciones te da? No, me da la sensación de que primero estoy cumpliendo un sueño, que yo siempre quise jugar ahí y hoy me están abriendo la puerta y hoy estoy volviendo. Yo tenía la posibilidad acá en Argentina, que muchos saben si ven los medios de otros clubes, que también me habían propuesto volver, porque la realidad es que estaba para seguir jugando, y bueno, a mí me hace en mi persona mucha ilusión de poder volver al país de esta forma, ¿no? Jugando un campeonato, poder hacer goles, ayudar al equipo, transmitirle mi experiencia a los juveniles, que obviamente tanto necesitamos, que es lo que hablábamos el otro día con los muchachos, que necesitamos que obviamente los juveniles crezcan, porque necesitamos que nuestra selección pueda volver a un mundial, y bueno, y de esta manera creo que ayudando a los jóvenes, cada uno que le va manifestando su experiencia va a tratar de aportar un poco a nuestro fútbol, ¿no? Gimnasia de Jujuy te quiso. Sí, hubo varios que me han llamado en estas semanas, y yo realmente, obviamente, teniendo respeto a todos los clubes, uno escucha y agradece, ¿no? Porque cuando te llama un entrenador y te llama un club, uno tiene que ser agradecido. Y así como en otro momento tomé la decisión de quedarme acá, hoy estoy tomando la decisión de cumplir mi sueño, que es jugar en el país. Y bueno, estamos muy felices con mi familia que vamos y no tengo ninguna duda que va a ser un lindo año. Voy a sacarme esas ganas de jugar en el fútbol nuestro y disfrutarlo, porque la verdad es que solamente lo veía por televisión o por muchas veces lo seguía por las noticias, y bueno, hoy me voy a dar el gusto ese, ¿no? Está Dani Cáceres con nosotros, está Jorge Casal, compañeros. Lucas, ¿por cuánto tiempo es tu contrato? ¿Cómo venís entrenando? ¿Hace cuánto de tu último partido oficial? ¿Tenés tiempo para prepararte? Y también coincido con Arturo, me puso muy feliz hoy recibir la noticia de que estabas para jugar en Trinidense. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que uno también está muy contento. A ver, yo he tenido, cuando me he alejado un poco de las canchas, ¿no? Como se dice, siempre la posibilidad de volver. Acá equipos incluso antes de anunciarlo y todo mi retiro, de volver a jugar. Yo terminé jugando en mayo el último partido, pero seguía entrenando para volver a jugar. Después decidí alejarme. Pero la realidad es que con una buena pretemporada, hace muy poco tiempo que dejé y venía jugando y venía teniendo continuidad. Así que nada, estoy muy contento de ahora tener la posibilidad de ya en enero presentarme la pretemporada y bueno, prepararme, porque va a ser un año lindo y lo voy a disfrutar mucho, ¿no? Patronato fue lo último. Sí, fue en Patronato y bueno, tuve la posibilidad de jugar casi todos los partidos en Patronato. Después, bueno, yo me fui y bueno, el equipo pudo salir campeón también de la Copa Argentina. Ustedes saben lo competitivo que es el fútbol argentino y bueno, la verdad es que yo hoy estoy cumpliendo un sueño de ir al país
a disfrutarlo, ¿no? Porque como lo decía recién, a veces íbamos 2 o 3 días y bueno, hoy para mí es una alegría estar yendo con mi familia, disfrutar el país con mi familia y obviamente yo también dentro de la cancha, que es lo que a uno lo hace más feliz, ¿no? Lucas, ¿qué te contaron de la institución? ¿Qué sabes de Trinidense? No, a ver, yo estuve ahí con Johnny el otro día en algunas pruebas, sé que es un equipo que recién viene ascendiendo y nada, y quieren hacer las cosas bien, uno va a tratar de ayudar, como dije siempre, para mí el factor económico nunca fue un problema a la hora de hablar con el equipo de nuestro país. Hoy queda más que nada demostrado donde voy a jugar el próximo año, que siempre fue lo mío, lo deportivo. Obviamente estoy yendo a un lugar donde vamos a pelear por permanecer, a tratar de quedarnos en primera y bueno, cuando tú peleas por esa posibilidad, muchas veces puedes clasificar una copa haciendo puntaje, ¿no? Importante, pero el principal objetivo es quedarnos en primera división y yo le escuché al presidente, a Johnny y también al entrenador de que obviamente ese es el objetivo principal y bueno, ya hace 2 años el equipo viene peleando a ascender, este año ascendió y ahora se da la posibilidad de jugar en primera división y yo feliz de ser parte de Trinidense. ¿Cuándo llegas al país, Lucas? El 2 ya llego al país ya para iniciar la pretemporada, así que voy a estar muy contento de tener tiempo para prepararme y bueno, a disposición del cuerpo técnico y a conocer a mis compañeros que obviamente vamos a estar todos ilusionados de conseguir el objetivo, ¿no? Te vamos a esperar, Lucas, un saludo al aire y bueno, ya seguiremos charlando y gracias por esta deferencia que siempre tuviste para con nosotros o tenés para con nosotros. Bueno, gracias a usted, Arturo, para mí es un placer hablar con usted y bueno, estoy muy feliz de retornar al país, poder jugar y cumplir mi sueño. Gracias, muy amable. Lo mejor para vos, Lucas. Abrazo. La pelota sobre la punta derecha. Paraguay tendrá que ganar este partido. Creo que lo va a ganar. Pelotazo en el aire estando 1-1. Lucas Barrios. Paraguay tiene que ganar. Creo que lo va a ganar. Lescano movió la pelota a la derecha jugando para Demis. Viene el gol de Paraguay. Demis a la derecha colocó el remate, tiró cabezazo. Gol. Luca Barrio de cabeza para vencer al arquero Vaca. Fútbol a lo grande. Tiro libre para Paraguay, Ortigosa. Insisto, Paraguay puede terminar empatando este partido a Argentina. En el primer tiempo mal Paraguay, se recuperó en el segundo tiempo. Ahí el golazo de Aedo, viene un rechazo, Luca Barrio tiró. Gol. Luca Barrio fuerte contra el poste derecho de Romero. Decíamos que Paraguay fue otra cosa en el segundo tiempo. Nada que ver con la primera parte. En el primer tiempo temeroso, no cauteloso. Temeroso, respetando mucho al rival. Se destapó en el segundo tiempo. Entre el golazo de Aedo y este espectacular disparo de Luca Barrio. Rojo se complicó, Romero también se complicó, pelota para Otamendi, tiro Otamendi, pelotazo en el área, buscó Di María, viene un golpe de cabeza, Digo, se complica Argentina, Lucas tiró, gol. Contra Argentina, el 2-2. Contra Argentina. Sí, primero escuchábamos el 2-2 y esta derrota 6-1. Sí, señor, estamos hablando de Lucas Barrios, haciendo goles por Paraguay. Ramón, ¿cómo te va? Hola Arturo, un saludo cordial para vos, para los muchachos y la audiencia. Bueno, un Guaraní. Las órdenes. Y tiene que tener, está como que cambia el modelo de Guaraní, va cambiando, revolucionando el legendario. Y así mismo es, bueno, los tiempos mismos piden eso, así es que estamos en eso, Arturo, y bueno, vamos a tener seguramente más novedades todavía para nuestra afición. Bueno, ¿el arquero cuándo anuncian? Es un tema que nosotros vamos a tardar el 2. Víspera de nuestra ida de declaración, tenemos que cerrar ya el plantel y bueno, seguramente a más tardar va a ser el viernes, si no el sábado. ¿Popi Muñoz? Sí. ¿Y por qué no habla Popi? Y es un tema contractual todavía, Arturo, hay que entender un poco de eso, y de repente hay que cumplir los plazos y compañía, entonces es por eso nada más. Bueno, ¿y Popi Muñoz por cuánto tiempo en Guaraní?
Y ese es un tema que está manejando el departamento de fútbol, como te digo, se está cerrando eso y está manejando eso. Va a ser seguramente por 12 meses y con opción a seguirnos. Bueno, con Ramón Jiménez, gerente del Legendario. Y el argentino Gastón Gil Romero, contanos. Gastón Gil Romero viene de Argentina, muy buen torneo, 24 meses de préstamo, 2 años de préstamo con opción a compra. Se puede extender eso, así es que viene para reforzar nuestro mediocampo. ¿Por qué? ¿Esta es su sugerencia del propio técnico o no, de Hernán Rodrigo, o son asesores que tiene el club? Hay un departamento de fútbol y el departamento de fútbol también dentro de del equipo hay gente que está mirando todo el tiempo eso y trabajando muy estrechamente con Rodrigo, con el profe, entonces se barajan, pero para sacar un nombre tenés que ver 10, entonces pues se cae, no puede venir, no quiere venir, los números no cierran, hay muchas cosas que no es camino. Entonces se dio la posibilidad de Gastón, forma callada, bueno, cuando se dio la posibilidad se vio que había posibilidad de venir, entonces se negoció y bueno, ahí está. Y ¿cómo hacen ahora con la reestructuración en los puntos débiles de Guaraní con Hernán Rodrigo López? Ustedes consideraron, aquí necesitamos. Claro, se trabajó con él. Siempre hay que tener la columna vertebral, arquero, central, mediocampo y ataque. Entonces, ya tenemos en algunos puestos, en otros todavía faltan definir algunos detalles, pero también no hay que olvidar que necesita un buen extremo, un volante por afuera, un volante por adentro, buenos laterales que se conviertan en carrileros. O sea que en sí es un equipo, eso de 11 jugadores, pero en base a lo que tuvimos y vimos de este año, bueno, se dio las deficiencias, qué sectores, y bueno, ahí hay que reposar convenientemente. ¿Llegará otro volante central más o con Gil Romero se cierra ese cupo al menos? No, yo creo que con esto ya tenemos y bueno, ya ahora nos abocaremos a ver los puestos que todavía no tenemos y definir eso, ¿verdad? Como ser el delantero. ¿Uno solo o podrían ser dos? Podrían ser dos, el equipo está trabajando, lo ideal sería 3 también, ¿verdad? Si me preguntan a mí, pero 2 por lo menos para que podamos ya cerrar con el tema de cupos. Y por sectores, ¿verdad? En este caso, de la delantera. Y estamos con medio campo ya prácticamente listo, tenemos también la defensa, el arquero está por definirse eso. Y bueno, con eso ya está, y bueno, el 3 de enero vamos a Encarnación a una pretemporada hasta el jueves 12, y después ya prepararnos con amistoso para la primera fecha. Enrique Borja está en los planes, Ramón. Eso está manejando el departamento de fútbol, no te puedo decir hoy cómo está y qué porcentaje del avance, pero el departamento de fútbol está manejando unos nombres que yo no te puedo decir porque, como te digo, estamos en negociaciones y aparte de todo, no estoy yo manejando ese tema. Bueno, Ramón, un saludo al aire, seguiremos charlando si no hablamos más antes de fin de año. Bueno, feliz año nuevo, pero te vamos a seguir molestando para conocer la dama de Guaraní. Gracias, Ramón, muy amable. Arturo, un saludo para vos, para los muchachos y estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Yo también quiero la gloria, por eso hoy estoy en Olimpia. Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Yo también quiero la gloria, por eso hoy estoy en Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Víctor Ayala está firmando con Tacuere hoy o mañana. Queremos hablar con Víctor Ayala. La mejor opción para instalar tu industria Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunícate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Queríamos hablar con Pablo de Asilo, ¿no? Habla Pablo de Asilo, ¿verdad? No, está desviando la llamada, me dice Juan.
Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quitbank o Atlas, estás generando cupones electrónicos y por si fuera poco, en este mes de diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Un jugador del 12 de octubre, ¿qué pasó con los reclamos? ¿Cuántos meses sin pagar? Y el último había sido julio, el que cobraron. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a completar 5. Y en su momento Bernardo Medina nos había dicho que incluso ellos no tenían problema en dejar de cobrar diciembre porque ahí no trabajaron. Para hablar con Bernardo Medina. Nos dijeron de que no les atendía el teléfono el precio, ¿te acordás? Después hubo ese inconveniente grave que tuvo, que le dejaron una nota. Sí, pero va a jugar pues 12 de octubre en la intermedia. ¿Con qué plantel? ¿Cómo va a ser? Porque si no tiene mucho cuidado en la atención, más todos los problemas, puede ir perdiendo la categoría el 12 de octubre. Sí. Después hay que ver con la cancha. La idea sería que hable el doctor Monque. Puede arrendar la cancha, el escenario, ahí está, moderno. Sí. Ahí se jugaron partidos importantes de primera división. ¿Qué va a pasar con 12 de octubre de Itagua? Así el Tour Verano Pegrega. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12.35. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las citaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Un jugador de Olimpia es Ramón Martínez. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Pablo da Silva podría jugar en Independiente Campo Grande. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Bueno, queríamos hablar con el Memo Beltrán, que está en la etapa de recuperación, ¿verdad? Sí. Tenemos que repasar los 9. ¿Qué pasó de Sasá? Y quedó en ¿Qué solo, pasó de Pablo Ceballos? Ceballos, otro que está sin club. Sí, terminó en la mañana. Lizy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto compartir con usted y con toda la audiencia. Bueno, contanos, Catedral, ¿qué tiene Catedral con los descuentos reales, con lo que ofrece, que hay que aprovechar? Nosotros os despedimos el 2022 como se merece, con descuentos reales. Como ya saben, los miércoles son el día de Catedral, el día de descuentos reales. Pero aparte de tener este miércoles, vamos a tener 2 ediciones más, que serían este jueves y este viernes, en todas las categorías con hasta 50% de descuento. Inclusive estos 3 días vamos a tener la base en perfumería de 30% de descuento. Inclusive hay perfumes que te llegan al 50% y hay que tienen la oportunidad de aprovechar. Si es que no consiguen un regalito para esta Navidad, tienen la posibilidad de adquirirlo en estas fechas, ¿verdad? Y si no pueden acercarse en cualquiera de las sucursales, pueden llamar al 627-7000 o comunicarse al WhatsApp, que sería el 0982-927-610. Aparte de eso, Arturo, hay que recordar que hoy sorteamos otro aguinaldo. Sí. Entonces, por todas las compras que realicen de 30.000 guaraníes están participando para que puedan ganarse hoy un aguinaldo y aprovechar este fin de año, que cosas para gastar sí o sí tenemos. Finalmente, Lizy, no es finalmente, si querés agregar algo más con esto que hay que aprovechar con Catedral, con gusto. Sí, nada más que le invitamos a acceder a cualquiera de nuestras sucursales, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad de compra, que es un beneficio que nosotros otorgamos a todos nuestros clientes. Aparte de que es con todos los medios de pago, y aparte de la compra, participan de este beneficio de ganarse ese aguinaldo, aparte de los sorteos que estamos realizando, que son los kits playeros y los viajes a Brasil para 2 personas cada uno. Le invitamos nada más a aprovechar. Gracias, Lizy, te estamos molestando después. Gracias nuevamente, gracias por toda Catedral. Éxito, muy amable. Gracias a ustedes, chao, chao. Adiós, Lizy Ayala desde Catedral. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Moreno Martín, ¿qué edad tiene? Moreno 35.
¿Y Lucas Barrio? Y Lucas 38. ¿Y Memo Beltrán? Y Beltrán debe estar 36 más o menos. ¿Y cuánto tiene Pablo Ceballos? Y Ceballos 38 ya tiene Beltrán. Ceballos 36, si mal no recuerdo. ¿Y Pablo Velázquez dónde va a jugar? Y Pablo Velázquez hace 36 Ceballos. Velázquez estuvo último en River, en la intermedia. Ya no terminó jugando Pablo Velázquez los últimos partidos. Él tiene 35 años, Pablo Velázquez. Por ahí viendo el tema de los jugadores, ¿no? ¿Verdad? Y sí, varios de experiencia que todavía tienen destino incierto. ¿Cómo te va, Danilo? Hola, Arturo, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, con Danilo Ortiz, ¿tu carrera dónde va? Todavía no hay nada definido, Arturo. La semana pasada estuve por Buenos Aires. Estuve ahí entrenando con el plantel de Banfield. Mario Siacua se hizo cargo del plantel. Tengo una buena relación con él. Ahora vine a pasar acá las fiestas. Me dijo que todavía hay tiempo, así que voy a pasar acá, voy a recibir acá el año nuevo y Dios mediante la próxima semana vamos a ver qué pasa. ¿Estuviste practicando en Quilmes? Sí, estuve 3-4 días ahí corriendo, aparte del plantel, pero estuve ahí corriendo en el predio. ¿Y cómo fue lo de Quilmes? ¿Tienes que venir a practicar o dijiste voy a practicar, conozco a la gente? Con el entrenador tengo muy buena relación, lo tuve en Mendoza, en Godoy Cruz, y apenas agarró el plantel y me llamó. ¿Y qué pasa? Y como te dije la semana pasada, estuve por ahí, estuve entrenando unos 3-4 días, y me dijo que había tiempo, que si decidía jugar el próximo torneo con ellos, que sería bienvenido. ¿Y en Banfield qué va a pasar? ¿Dónde? Perdón, en Quilmes lo que vos estás hablando, o yo dije Banfield. ¿Vos vas a jugar en Quilmes? Y hasta ahora lo más probable es que sí, Arturo. No, entonces la equivocación fue cuando vos dijiste en Banfield es Quilmes. No, yo no dije Banfield, sí, en ningún momento. Se te escapó un Banfield, Danilo, por eso no confundimos. Pero al decir Siacua ya relacionamos porque él es el técnico de Quilmes. No, pero te salió ahora. Quilmes. Banfield te salió, sí, ¿verdad, Banfield, Danilo? sí. No, Godoy Cruz de Mendoza. Ah, bueno, echa la aclaración. Danilo, ¿qué pasa con el 12? ¿Qué pasa con los reclamos 12 de octubre de Itagua? En estos días escuché que algunos compañeros estuvieron hablando. Creo que la situación sigue de la misma manera. No cambió nada. ¿Y qué van a hacer? Ayer también estuve hablando con un directivo y no hay retorno, así que se ve complicada la situación, Arturo. No creo que cambie más. Vamos a ver qué pasa, creo que va a haber elecciones. Vamos a ver si hay algún cambio. Veremos qué pasa. Se comunican entre ustedes, ¿verdad? Sí, siempre estamos en contacto con los compañeros. Nadie cobró nada, vos no preguntaste y vos cobraste, algo te pagó nadie, nada. Hasta ahora nadie cobró nada, Arturo. Nadie todavía pudo arreglar su situación. ¿Cuánto tiempo, Danilo, pasó? De los atrasos de salario. Sí. Y ahora sí cumplieron 5 meses. Pero ustedes están dispuestos a ceder lo de diciembre porque no hay campeonato, no se jugó. Y yo creo que si hay retorno, Arturo, si hay una buena charla, yo creo que se podría llegar a un buen acuerdo, pero como te digo, no hay retorno, no se sabe nada de nadie. Entonces es difícil que se llegue a ese buen acuerdo. Bueno, y tu futuro, volviendo a lo anterior, Danilo, es Quilmes. Y hasta ahora todo encamina hacia Arturo. Bueno. Como te dije, voy a recibir acá el año nuevo con la familia. Y Dios mediante la próxima semana ya se estaría resolviendo todo. Está bien, Danilo, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo.
Dale, Arturo, muchas gracias, gran abrazo. Igualmente a vos, Danilo Ortiz. Mili Empeño, venta, arreglo, cebolla sobre plata, mejor cotización. Sarmiento, Casí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Francisco. Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Ustedes se acuerdan la palabra? La palabra de Encha, la palabra de Cáceres con Ramón Martínez, ¿qué dijo? Que lo conocía bien. Fueron compañeros de guaraní. No dijo eso. ¿En guaraní? No. Dijo va a venir a competir. Va a venir a competir. En el puesto, sabemos lo que tenemos ahí, dijo. Está Richard Ortiz y está una joya que es del club Marcos Gómez. Dijo ahí, no, es advertencia de Ramón Martínez. Claro, digo esto porque firmó ahora Ramón Martínez y lo que dice es que tiene que ganarse el puesto. Sí. ¿Y por qué manchar si gana el puesto? A mí me pareció que Olimpia va a jugar con el equipo que terminó el campeonato. Los va a arrancar con lo seguro y a partir de aquí ganarse un lugar. Si gana el lugar al que le va a pelear, creo que es a Marcos, a Gómez. Pero sacarlo a Gómez del equipo con la temporada que hizo, tiene competencia dura. Pero viene si va a poner a Ale Silva con Ramón Martínez, va a perder mucha marca. Yo creo que va a tener que ser... Yo creo que Silva es el que, para mí, por Silva. Y Silva otra vez volver al costado. Silva va a volver al costado probablemente. Y ahí los extremos, pero... Richard Ortiz. Hay y que también, ubicar a Richard también ahí. Porque el que terminó perdiendo el puesto en el medio campo fue Richard. Con Ale. Ale fue el hombre que ante la lesión de Richard, ante... la lesión o la falta de mediocampista en el medio, Richard fue Richard el que perdió el puesto. O sea, Ale cubrió muy bien esa posición. Al tener la doble competencia, a partir de abril, cuando arranca fase de grupos para Olimpia, es donde vamos a comenzar a ver. Es conveniente tener un volante central de ese porte físico, en buen estado, digo, hasta para la selección es saludable. Porque si, no solamente para Olimpia, hasta reitero, para la selección, si es que él recupera su nivel y entra en un buen nivel, tener un volante central arriba de 1.85, que sea volante central, habla de la modernidad un poco del puesto, porque ahora vimos en la Copa del Mundo esta situación de que los volantes centrales todos eran arriba de 1.85, cuando que por lo generalmente estamos acostumbrados en nuestro fútbol a ver volantes centrales un poco más de talla menor, ¿verdad? O sea, 1.77, 1.80, hasta ahí. No, hay un volante central alto y que destaque. Campuzano de Libertad, me parece. Que pasa tiene a ese ser una porte. buena opción. Pero pasa a ser una buena o sea, opción. Sí. No parte como titular, pero en algún momento puede llegar a ganarse el puesto. Ramón Martínez tiene más de 1.85, no creo que tenga más de 1.85, debe tener... alto. 1.80 debe tener, pero con no seguridad. Es un tipo espigado, no es un tipo alto. Pero Olimpia no tiene un jugador de volante central de esa altura, de ese 1.86 tiene. 1.86. Alto. Pero más de marca, vos lo ubicás, Pancho, como él más de marca, por ejemplo, para ponerlo con Ale Silva, por ejemplo, como terminó. Para mí que... No, para mí con más recorrido, Con más o sea, recorrido, no fijo. Tiene que jugar con uno detrás de él, o incluso si juega con tres volantes central, interior, derecho, izquierdo. Lo que tiene que adaptar un poco es, o añadir, digo, es la llegada al arco, pisar un poco más el área. Pero justamente eso es la doble, triple función. Hasta 4 competencias de repente, incluyendo la Supercopa, ¿verdad? Eso es lo que busca Julio César, poner a él como una opción, terminar jugando otra vez como imagínate, porque esa dupla a él le gusta mucho, por eso hasta Richard Ortiz lo tuvo que sacar, y tener a Ramón Martínez también afuera, eso hace que la competencia sea feroz y que el beneficiado sea Olimpia. Eso aparte, en un momento hasta llegó a sufrir en el tema de los volantes centrales. Cuando aparece Alejandro Silva, aparece como una opción de emergencia, porque ya no tenía otro. Entre juveniles y todo lo demás, tuvo que rebuscarse, y ahí aparece Silva. Ahora, tener una opción más le va a permitir jugar, entre comillas, con esa situación, como para ir viendo qué pueda pasar más adelante en la temporada. Teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, en esa posición también vuelve Adelio. Sí. Adelio Zárate. Y Hugo Quintana va a estar recuperado, que ya no terminó jugando la temporada los últimos 2-3 meses por que lesión. También era, me parece, un jugador importante cuando estaba... ¿Al final cuántos son? 6? Alternativa. Si sacamos tenés Orsusa,
Adelio. Arrancar con el que es el sexto, ¿verdad? Sí. Con el respeto a Orsusa, pero Claro. vamos a arrancar de los que están de titular Bueno, para abajo. Tenés Richard, tenés Gómez, Ahora Martínez que llegó. Martínez, Hugo Quintana, Sebastián Adelio, Quintana, Adelio Zárate, Orsusa, William Candia. William Candia continúa. hay que desempolvarlo ahí. Sí, 6-7. jugó algún que otro minuto, Sí, pero estaba en 7. Olimpia. Y al final tiene mucho de vuelta a Olimpia en De ese volantes, puesto. de volante central, porque ahí no entra Fernando Cardoso ni Alejandro Silva ni Hugo. Pero ya está comprobado que en caso de emergencia Alejandro Silva igual encaja bien ahí. O sea, también puede llegar a ser una Eso había alternativa. circunstancias del partido, me parece que se puede Sí, dar. pero vos Si él sabés está que, dentro del campo y la Pero situación jugó del muy partido. bien, o sea, Jugó bien allí. una opción no Yo descabellada. no sé si fue hasta accidental el descubrimiento de. Para mí resulta ser una gratísima revelación en ese puesto, porque le cambió. Olimpia jugaba una por necesidad, pero Olimpia jugaba de una manera sin Ale Silva y muy directo. Ya sabíamos todo cómo jugaba, pero con Ale Silva jugando ahí medio que se abrió un abanico de. Encontró más claridad también Sí. en su juego. Pero Julio también nos dijo, Julio César nos contó también de que él lo veía ya a Ale Silva como para ponerlo un poquito más, correrlo un poquitito más al medio de la cancha, para que ese carril Sí, lo había tan dicho. largo, y dijo él, a mí me gustaba ya antes, dijo, y después cuando lo puse, gracias a Dios salió todo bien. Parece que sus compañeros del cuerpo técnico tenían alguna duda, porque Sí. eso llegó a decir que Así dijo. le miraron medio raro cuando Medio se le raro, ocurrió pero eso. que él tenía un presentimiento con Ale y le fue bien, ¿verdad? Porque dentro de la cancha son 5, 6, 7 metros que te metes un poquito, pero después en el recorrido es muchísimo menos lo que corre Ale Silva ahí adentro, ¿verdad? Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Y con Bruera se cierra. Y sí, y No, falta y el lateral. anuncio de Espínola. El lateral. Y Ah, el lateral el lateral izquierdo uruguayo. El lateral uruguayo. Sí, lo de Bruera es cosa de lo que nosotros tenemos que hasta ahora no hizo el pedido oficial, pero si se da, se da. Sí. Como están anunciando los colegas el viernes. Plata de mano, o en este caso, giro a transferencia bancaria directa, ¿verdad? Si no es plata en la mesa, es directamente. Con pero un es- papel sí. dice cuánto querés. Con plata y de mano. Nacional ya puso precio. Sí, sí. Es decir, Olimpia ya sabe cuánto puso el precio nacional. Eso sí. Asodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 497 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación para disfrutar en familia o regalar a su persona especial. Dulce de leche La Pradera lo mejor en lácteos. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc, WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. En línea Patrick Ferreira, nuevo jugador de Tacuarú, delantero brasileño. ¿Cómo estás, Patrick, para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Patrick, contanos un poco más sobre vos. Estabas jugando en Honduras, llegás para Tacuarú, se dio el vínculo, en este caso el contacto a través de Regis Márquez, ¿verdad? Sí, verdad. Así es. Y tuviste una buena temporada en Honduras, estabas jugando en el Club Vida, fuiste titular en varios de los partidos, convirtiendo goles, o sea, llegás en un buen momento al fútbol paraguayo. Sí, así esperamos que podamos hacer buenos partidos, muchos goles para ayudar al equipo al máximo. Patrick, ¿y anteriormente dónde jugabas? Yo jugaba en Brasil, en São Paulo, Club de Unión Sudana. Ah, perfecto. ¿De qué club sos originario? ¿Dónde debutaste? En Duque de Caxias, Brasil. Ah, en Duque de Caxias, ese fue tu primer club. Perfecto. ¿Y aparte de Honduras, alguna otra experiencia fuera de tu país? Ah, sí, yo fui a Corea del Sur en 2019. Ah, estuviste en Corea, o sea, ya
con recorrido y con varios kilómetros encima, Patrick. Veíamos las fotos y nos contaban que sos bastante parecido a Hulk. Incluso el festejo lo haces al estilo Hulk. Sí, los aficionados me llaman así. Siempre que yo voy a golear, a pelear por cuenta de la fuerza del cuerpo también. O sea, vamos a ver un delantero corpulento aquí peleando en el fútbol paraguayo. Y bueno, Patrick, ¿por cuánto tiempo vas a firmar el contrato con Tacuarí? A principio hasta el diciembre del 2023. Hasta diciembre, perfecto, ya te iremos conociendo en el campo de juego. Gracias por el tiempo, que sea con éxitos, Patrick Ferreira. Por nada, yo le agradezco, le deja mucho gusto, más una vez. Muchas gracias. Así pasaba Patrick Ferreira, delantero brasileño que fichará por Tacuarí. Ganale a la Feria de las Inflamaciones y al dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamórate de nuevos paisajes. Eco Barrio Serranías del Tren 2. En la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, zona altamente turística. Lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199 o al 0983-384-363. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. 1254. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento y debe con retorno cooperativo. Ingresar a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El caso de Pablo Velázquez no va a seguir jugando. No hay nada. ¿Vos qué tenés? ¿Qué tienen? Por ahora nada. No. Por ahora esperando. Pablo Velázquez, digo, Beltrano no da bola. Últimamente se convirtió para un jugador de pádel. ¿Quién? Entonces, y Velázquez viene pero compitiendo. No eso. En 12 había tenido ese problema porque... Sí, porque fue a jugar un torneo. Pero ya no juega más. Esa era su fuerte ahora. ¿Sabes? Hágalo con mímica el programa ahora, hacemos un gesto, no juega más, pregunta y me hace. Y estaba en River. ¿Por qué no ponemos música Julio Iglesias, León? Así cubrimos el espacio. ¿Por qué, Ángel? No, quiero saber Pablo Velázquez. No. Yo te digo nomás que tu jugador. Y quiero saber de él. No, porque yo no sé qué es. ¿Qué cosa? Yo voy a ser bueno también si me dejan ahí solo el frente al largo. Pues esta vendetta lo tuyo contra Pablo, veo. No sé, para vos y para mí no. Sí, es buen jugador, bueno, yo por eso queremos... No sé por si es de tu jugador, Arturo. Y vamos a estar toda la tarde. Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador. Yo no sé, vos nomás sabés. Cállate, Arturo, a mí no me gusta. Pero eso es cuestión de gusto. No, es lo que vos estás diciendo. ¿Y qué es lo que yo digo? El goleador de donde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país, tiene que meter gol. Eso no se da mucho. No, porque es mi opinión nomás, Arturo. Pero yo te respeto, Ángel. Y los mexicanos también nos marcan, los fáciles de hacer goles ahí. ¿Todos se consagran ahí, bien? No, yo sé, pero yo te digo que no, los mexicanos no te marcan como en el fútbol argentino. Angelito. Y cuando se fue en San Lorenzo, ¿por qué no hizo los goles? Y te hace una cosa, y Moreno... No, pero usted le defiende mucho que es goleado, Déjame a mí. Oh, pero una vez está bien que diga, pero 50 veces que Pablo, esto, que aquello. Por eso, para hablar con él. No me gusta cómo juega. Listo. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de Somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma al super descuento de 35% por todo diciembre en los productos Renovate, Imperial, Titanium, Harmony, Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Cuándo cumpleaños, Angelito? Ayer. Oye. No, ayer. Llamarle a Angelito Ortiz. Ayer. Si es su cumpleaños, ¿qué edad cumple Angelito? 45, cumplió ayer 27 de diciembre. 45. Para hablar con él. Él le marcó a Ronaldinho en su mejor momento, ¿verdad? Sí. Y era el mejor momento. Sí, Paraguay-Brasil aquel 0-0. ¿Y ese no fue en el 2000? 2004. Pero a Ronaldinho que no todo. En el 2004, Ronaldinho llevó todos los premios. Sí. No, en el 2004, Ronaldinho llevó todos los premios habidos por haber. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, Arturo, que el mejor jugador del mundo. Y fue en el 2004. Nada más y nada menos. Su mejor momento. Nada más y nada menos. Así mismo. Llegó a recuperar el Zeta-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar el Zeta-Hombre. De venta libre en farmacias calidad Fapasa. Ojalá que después me mande que sea para mi pantalla también. Bueno, gracias, Arturo. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguro. Recuperar tenemos por el Twitter el premio, niño. Así mismo, ya está la imagen, la foto del termo de Recuperal.
para participar, dejar los datos allí en el Twitter de Fútbol a lo Grande. 12:58. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá, con una promo de apertura de 300 guaraníes menos en todos los productos hasta el sábado 31. Seguinos en redes sociales como @energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio Julio justo. Cáceres nos dijo 5 con Bruera, que si lo anuncian ahora este fin de semana. Sí. Hasta ahora está esperando Nacional $1.100.000, paga y se lo lleva. Y lateral izquierdo. El lateral izquierdo, uruguayo. Uruguayo. Y ahí cierra. Y sí, ahí cierra. Sí, porque ahí va a ser Espínola en el arco, lo que tiene que ver con Barreto, el lateral, Ramón Martínez, Bruera, 5 en total. Control te invita a celebrar el año nuevo de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control, love is your. 12:59. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Esta mañana hablamos con Dani Canilla en el bloque. ¿Última incorporación o no en Luqueño? Sí, me faltaría un delantero, el último, ¿verdad? Pero no, vamos a ver si podemos completar, o si no nos quedamos con lo que tenemos en el plantel actual. Si Viera es un volante mixto que el entrenador había pedido en su momento, buscamos bastante, no es fácil encontrar hoy en día los volantes mixtos de ida y vuelta. Y bueno, encontramos en Uruguay, realmente tenemos muy buena referencia de él, de los amigos que contactamos para pedir referencias y bueno, los videos mismos también. Ojalá que sea de mucha ayuda para este luqueño que se está armando con todo. Y bueno, ya todos los pedidos del técnico están en nuestra casa y esperando nada más ir para la pretemporada, hacer una muy buena pretemporada y que el equipo sea competitivo en el torneo. Estaba hablando de Rodrigo Viega, jugó en Boston River y tuvo un paso por Peñarol, Denis, el mismo. Sí, es un volante alto, que llega fácilmente al área rival, ha marcado muchos goles, eso nos ha llamado la atención de Rodrigo. Y como todo uruguayo pensamos que se adapta rápidamente a nuestro fútbol, así que no debería tener problemas de mostrar toda su capacidad. Jorge Mendoza, Paul Charpentier, Eduardo Duarte, Juan Jiménez, Osvaldo Martínez, Waldito, saludos, Rodi Ferreira, Francisco Peralta, Sebastián Olmedo, Pablo Aguilar, Gonzalo Falcón, Rodrigo Viega. Y están buscando un delantero argentino. Y coincidentemente Santula, donde hizo su mayor historia futbolística, Denis Caniza, ahora gerente de Luqueño, apertura del campeonato que viene en cancha Olimpia Luqueño, Denis. Sí, la idea siempre ir a ganar en todos los escenarios, pero el plantel se ha diseñado para estar peleando en los primeros lugares. Realmente eso fue lo conversado con la directiva y hemos elegido a los jugadores que a nuestro parecer son los que más se identifican con el club y nada, esperando también que la afición paraguaya pueda tener buena vida por Luqueño, que Luqueño sea protagonista, que le guste a la gente, ¿verdad? Y en especial a nuestra hinchada, que es muy exigente, como todos ustedes saben. Y estamos bien expectantes, queriendo que empiece el campeonato, pero nos falta algo muy importante que es la pretemporada, donde los muchachos tienen que estar bien físicamente para competir en un torneo que va a ser muy, muy difícil. Lo último, Denis, por ahora, ya te enteraste, lo sabrás la vuelta, Lucas Barrios jugando en el fútbol paraguayo porteñinense, fue tu compañero en la selección. Sí, me enteré, qué bien. Jerarquiza el fútbol paraguayo lo de Lucas, realmente es un 9 súper interesante y bueno, ojalá que le vaya muy bien a Lucas Barrios. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Hola, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el departamento de fútbol de Guaireña. ¿Incorporaron a qué arquero en Guaireña, Mauro? Y estamos ya, casi cerramos todo ya con Leandro Pinocchieto, como te mencionas, ya estamos cerrando ya con él, se estaría presentando en estos días. Y ya nos falta solamente cerrar con un zaguero central más y ya estaríamos ya completo el plantel. ¿Y el arquero cuándo viene?
Y el arquero se estaría sumando en estos días tenía que haber llegado ya hoy, pero por algunos problemas personales que tuvo, creo que va a llegar el viernes por ahí. ¿Y el central quién es, Mauro? Y se está hablando con algunos, está Pablo Lima, se está viendo si es que podemos concretar su incorporación con nuestra institución, con Guaireña. Para conocer más de Leandro Finocchieto, se inició en Argentinos Juniors, 1.86, es arquero argentino. De Argentinos Juniors pasó a Independiente de Rivadavia, ese fue su último equipo, y ahora llega a Guaireña. Finocchieto, ese es el apellido de Leandro. Finocchieto, sí, así mismo es. Esa es su carrera futbolística. ¿Y Lima de dónde es? Lima estuvo por el fútbol paraguayo, ya estuvo ya en Luque, y últimamente estaba en el fútbol uruguayo, creo que. Pero no tuvo participación en Luqueño mucho, ¿no? Mucho. Sí, jugó muchos partidos. Creo que también estuvo bajo la conducción del profe Roberto Torres en Luque también. Lo tuvo el profe y le conoce a él. Mauro, ¿su caso cómo está? Él tiene todavía contrato en Uruguay, tiene que rescindir y a partir de ahí llega a Guaireña. Sí. Él tiene que rescindir con la gente de ahí. Una vez nosotros ya le pasamos todas las propuestas, ya él había aceptado y estamos solamente esperando que él finiquite su rescisión con la gente de Uruguay y ya después para que se sume con nosotros, si es posible, a partir del 2 de enero. O sea, se puede decir virtual, nuevo jugador ya, nuevo refuerzo de Guaireña, todo acordado de palabra. Y de palabras sí, ¿verdad? Pero siempre, algunas veces suceden algunas cosas y cambian radicalmente o bruscamente las negociaciones, ¿verdad? Pero por ahora estamos conversando todavía con él. Una vez que tenga él todo acordado, se estaría finiquitando con él. Para repasar, hoy por hoy, ¿a quiénes tienen a préstamo de otros clubes? Y bastantes jugadores tenemos, Milton, Maciel, Antonio Marín, son los que vienen de otras instituciones, vienen a préstamo, Iván Villalba, eso es lo que me viene ahora en mente. De Olimpia y Cerro no tienen nada ahí a préstamo, ¿verdad? ¿Juveniles o fue alguno? No, juveniles no. Juveniles lo que tenemos son los que fueron promocionados de nuestra cantera, y más las primeras semanas de diciembre se hizo una prueba para jugadores de primera división, los sub-20, y quedó seleccionado un muchacho de apellido de Chamorro, Miguel Chamorro, que fue elegido por el cuerpo técnico de primera, y que ya se integró al plantel de primera y ya está entrenando con nosotros ya. Y el que estaba durante este año, Rodrigo Villalba, que jugó ahora el cuadrangular sub-17, ¿sigue con ustedes? No, Rodrigo volvió con Libertad. Rodrigo volvió a Libertad y está ahí ya no volvió con nosotros Rodrigo. Deja entonces Guaireña, perfecto. ¿La recuperación de Antonio Marín cómo está? ¿Ya está pleno? Ya, 100%, sí, a pleno, ya está él trabajando a las pares de los compañeros. Él ya había tenido su alta médica 2 fechas antes que termine el campeonato clausura de este año, y ya nos dieron los tiempos como para que llegue físicamente bien para un partido oficial, entonces por eso no pudo volver a jugar él con nosotros, y ahora volvió otra vez, se habló con la gente de Guaraní, volvió y ahora está entrenando normalmente, sin ningún inconveniente, sin ningún dolor, gracias a Dios, porque nos va a dar una importante ayuda en el equipo de Antonio. Sacando en limpio, son 13 o 14 jugadores los que dejaron la institución de Guaireña. Hasta donde yo sé, 12. Algunos nombres, sí. Si por ahí me corrige, recién estábamos repasando, pero para sacar en limpio. Héctor Espínola, el arquero, Nelson Ruiz, sí. David Mendoza, Jorge Jiménez, Diego Godoy, Feliciano Brizuela, Pablo Ayala, también Pablo Ayala, Richard Salinas, Víctor Ayala, Cristiano Campos, César Villagra, Lautaro Comas y Gustavo Navarra. Exactamente, son todos esos. 13 en total. 13 en total. 13. Bueno, sí. Mauro, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable.
Dale, Arturo. Cuando Gracias a guste. vos, Mauro Fernández, miro el departamento de fútbol de Guaireña. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Osubellala 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 13-8. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines que él me distribuye la Costa SRL. Vamos a hacer un de arriba, hago cerrando el año. Comencemos con Olimpia, que es campeón. Se espera por Bruera, lateral izquierdo, y cerró ¿cuánto? Y 2 hasta ahora, y cerca Juan Espínola. Principio 5 en total. Herrera. No, Juan Espínola ya está. Pero todavía no fue anunciado oficialmente. O sea, Sí, eso estoy con vos. por pero eso ya 2 está. hasta ahora. Pinola, Barreto, López Martínez, el lateral uruguayo y Bruera. 5 serán en total los nuevos. ¿Verdad? Sí. Y el próximo a ser anunciado es Espínola, si no es mañana el pasado Pero probablemente, ya porque le ahora... Sí, que ya está todo. todo Ya le acordado, escribió falta Hugo solo Peta la firma. a Rodrigo Canciano. No sé por qué no lo anuncia. A esa cuestión de papeleo, ahora que termina el año, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El tema del contrato con el otro club. O que esté acá, porque en realidad el jugador está todavía en Argentina. Tiene que llegar en las próximas horas. ¿Verdad? Y ahí firma y seguramente va a ser Ya es una cuestión de la imagen la con imagen, Maradona, la el foto y video, todo. etcétera, etcétera. Sí, señor. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuete General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. No, Juan Denis le dijo, ya tenemos acuerdo entre todas las partes, ahora estamos esperando a Godoy Cruz que firme. Apenas firme y se cierra. Pero ya le dice a Juan Denis que ya está prácticamente cerrado. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más Que humanos. diría 5. 5. Sí. Y segunda posición, ¿quién entró ahora? Y segundo terminó Cerro. ¿Y qué compró a Cerro? Fernando Fernández Cerró hasta ahora solo. Fernando Fernández. Antonio Galeano, continuidad. Sí, todos son que ya estaban. Fernando Fernández. Recuperó Y a vuelve Sergio Díaz. Viera, recuperó a... que estaba en General Caballero de Mallorquín. quién Recuperado otra vez? Sergio ¿Vuelve? Díaz, recuperado Robert Morales. Y por ahora, por ahí. Nada más Cerro. Zapá dijo que no va a incorporar mucho. Zapay dijo que no iba a Tiene que traer incorporar un mucho, central. sí. ¿Verdad? Para mí tiene que traer un volante central, para mí tiene que traer No, otro jugador. para mí pero- un volante por fuera. Pero según Zapay están bien. ¿Quién no tiene que traer mucho? Y para mí un volante por izquierda en vez de Aquino tiene que traer. Y un central tiene que traer. Un zaguero, no, sí. no hay zaguero Y delante de la central. izquierda no va a ser Sergio Díaz. Y Sergio no hace ese trabajo, Arturo. ¿Y dónde va con Sergio Díaz? Y Ahí con donde Chiqui ju- jugó más por detrás del punta, ¿Y dónde va a estaba jugar? Carrizo. ¿Y dónde va a jugar Pero Sergio Díaz? puede llegar a acomodarse. ¿Por qué no se va a acomodar ahí? Puede. El propio Carrizo también puede llegar a jugar de volante, por fuera. izquierda, por fuera. Yo Por creo que izquierda, no por tiene. derecha. Sí. Ahora, el tema El tema del otro lado también. Por derecha. Por derecha tiene poco. Y ahora Tiene tiene Enzo Jiménez y tiene Galeano. Antonio Sí. Galeano. Y Después, después, tiene nada. Comandante tiene 3 volantes centrales nomás, o sea, Carrascal, Pero ya le dijo a Víctor Lucena y... Villalba. A mí me resultó llamativo que no quiera traer. Hasta le elevó la voz. Dice, ¿para qué tenemos central? Pero- Diciéndole, por ejemplo, a Chiqui, pediste por Piri y Damota. ¿Dónde está? Tiró mensaje. ¿Pero es que queremos central? Dijo. Ahora fue el Wildo Viera. Wilder Viera. Sí. Entonces no... Y Yo digo tiene lo que Damián dijo Bobadilla, Zapata. 5. 5. El tema es que de esos 5 hay que buscar quién funcionó Para mí uno durante más- el uno más- clausura, uno ¿no? más sería- Pensé, por eso yo Uno le más hacía la como pregunta. alternativa. Pensé no que iba a como- traer a Alemán. Kepio Francisco López Cerro quiere una alternativa porque no le da oportunidad a Bobadilla, Viera, en los volantes de Cerro. Y pasa que con ellos no sé si le alcanza a Cerro Y es para que, pero pelear el entonces tenía campeonato. uno para ¿Qué para pasa para si uno se lesiona Pero Lucena? por lo visto en el análisis que hizo la directiva sí les alcanza para pelear con esos nombres. De afuera, por lo Y menos yo después tengo otra encima tiró postura, el pero discurso Zapag de mucho bla 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 y oportunidad de jugador en la casa. bueno. Sí. Un segundo. Eso decía. Pero como si estamos llenos de volantes. Lo que más tenemos es volantes, ¿verdad? Nosotros contamos con todos los volantes que terminamos el campeonato. No creo que necesitemos volantes. ¿Y qué volante es lo que le trae más? ¿Para qué? Y pasa que no Pero, ¿por funcionaron qué? esos Pero, volantes. pero, no, a la puta, perdón, me Yo salió coincido. el alma. ¿Para qué querés si le tenés que arrascar que extendiste su contrato, firmaste su contrato, lloraron de emoción? Si no te sirve Carrascal, transferilo, porque es de Cerro. Y sí, podía ser Entonces, una buena opción. cuando para mí no pasa por una cuestión de rendimiento porque ¿Qué pasa por una cuestión de competencia larga. No, Se espera, te espera, llega espera, una lesión muscular de espera un ratito, cuando no estás entendiendo, Francisco López, que Dios me disculpe. Cuando dice, Víctor le pregunta,
y le dice el presidente de Cerro, estamos llenos de volantes, le está diciendo todo. Cuando te dice estamos llenos de volantes, con ese sentido, lectura comprensiva, le está diciendo, tenés que ubicarlo bien a Carrascal, que rinde mejor Pirida Mota. ¿Qué querés? Estamos llenos de volantes, dice. Lleno significa que copó. ¿Para qué querés uno más, lo que te digo? Y numéricamente lleno, pero en rendimiento... Bueno, pero eso ya es una cuestión del técnico. Y sí, pero el técnico no puede hacer magia con Carrascal y Lucena estando en un 50%. ¿Quién más? Vos respondés. Vamos a suponer que hagamos un programa acá y vos sos mudo, sin ser peyorativo. Y no hablan. Y yo hablo. Algo falla. Bueno, de hecho hablo mucho lo acá. Pongo un ejemplo nomás. En cualquier empresa, si hay un gerente y te dice, ¿vos cuánto vendiste hoy? No, decime cuánto vendiste hoy. Vos no te estás dando que la competencia de la otra empresa está vendiendo, y vos qué haces, y hace un gesto, no serví. Eso es aquí, en el fútbol y donde fuese. Entonces, si es que Cerro le contrató a de Lucena, se desmayaron todo de emoción. Después vino la selección, lo lastimado, lo que viene, la Carrascal. Y si no rinde, ¿cómo vos sabés que el que viene va a rendir? Como Moreno Martínez fue la gran cobertura mundial. ¿Y después? No pasó nada. Y no pasó nada. Y bueno, entonces, ¿cómo vas a ver vos que el que viene? Pero por algo le traen Fernando Fernández ahora, porque fracasó en el intento anterior, está a tiempo de recuperarse, pero ven otra opción porque pero ahí está, no pasó nada. Una coincidencia con el... Y puede no volver a pasar nada con Fernando. Y bueno, ¿y cómo vos sabés que el que viene va a rendir? Paiva, que hizo 1 o 2 goles, dice Regis Márquez, si no lo quiere Arce, voy a ver si puedo sacarlo del Olimpia. Cáceres, ¿por qué lo dijo? Porque probablemente se enteró lo de Bruera o un 9 y va a decir, ¿para qué se va a ese banco? Si a Bruera no le va a sacar. Es Jorge González, el otro Walter Recalde. Walter González y Jorge Recalde. Y después, el propio Regis Márquez, que ahora está jugando boli y se mete en Río, dice lo de Pollo Recalde. Y mencionó a 2 jugadores, no soy irónico con Regis, tiene todo derecho a divertirse. Sentó posición. Y después, ¿cómo vos sabés que viene va a rendir en Cerro? ¿Acaso no se habló con todito en Cerro? ¿Y después? Y sí. ¿Cómo Carrascal rinde bien y después Carrascal baja? Una pregunta, cuando Carrascal firmó en Cerro, ¿Cerro estaba convencido de Carrascal? Sí, y tardó los primeros 3 meses en adaptarse. Después jugó muy bien y después empezó a jugar muy mal de vuelta. Es más, volviendo a Olimpia, con la cantidad de volantes que no sea extraño, que ahora que contrató a Ramón Martínez, saque a préstamo alguno. Por ejemplo, un Candia, Orsusa y compañía. Porque también ahí ya hay una cierta cantidad de jugadores dentro del plantel. Volviendo a Cerro, me suena muy fuerte eso de ¿para qué querés volante? Hasta una respuesta para si viene un eventual pedido. ¿Y de quién es lo que va a venir? Si yo soy presidente de un club y te digo, tenés de sobra chequearse. ¿Qué querés más? ¿Vos hablaste con Carrascal? ¿Dónde está? ¿Hablaste con Piramota? ¿Dónde está? Lo que digo nomás es que yo le escucho a Zapac muy... ¿Llantado? Sí, enojado, pero no hasta con los jugadores y hasta con el cuerpo técnico. Dijo que se hable menos. No quiere más bla, bla, bla. Quiere que se justifican todo. Carrascal no vino barato. No. Ahí tienen que levantar su rendimiento. Son casi jugadores de selección todos esos volantes. ¿Para qué uno más? ¿O 2 más? ¿Y si no rinden? Espera. ¿Vos crees que en caso de Olimpia, si es que podían contratar jugadores, iba a aparecer Marco Gómez? A lo mejor no. A lo mejor no. Iba a aparecer Mateo Gamarra con esa intensidad, habría que ver porque ya estaba. Iba a aparecer Luis Cáceres, Luis Zárate. Esto aparecieron como lógica consecuencia de lo que pasaba en Olimpia. Comandante, yo quiero sostener nomás porque yo digo que un volante más, y vos tener 3 volantes centrales en un número pequeño, 3 volantes de primera división, Pirida Mota, Lucena y Carrascal. Si vos tenés 3 volantes de primera, después Bobadilla, a mí Bobadilla me gusta, pero hay que tener como mínimo 4, como mínimo 2, tienen que jugar 2 y 2 de suplentes, tienen que tener, porque ante la posibilidad de que se lesionen y demás. Pero el tema es que acá me hace recordar Leonel Álvarez en aquella reunión a mediodía con la dirigencia que nos faltó el 9 que no figura cuando le dijo no, y después le dijeron en Cerro, el otro quiero este 9, le dijeron no y se fue. No es cuestión de pedir, es cuestión de jugar. O si no, el fútbol sería demasiado fácil. Traigo juego. ¿Y quién se hace cargo del pago?
Y no estoy tomando posición. Claro, no, pero estoy tomando posición. entiende, Estoy diciendo que Arce tiene la visión ver, que tiene la dirigencia. Arce tiene que ver con Bobadilla. Y si no le sirve a Bobadilla, creo que ya se fue a otro lado. O se No, va a ir. todavía no. Bobadilla Bueno, todavía no salió prestado. entonces que le dé a otro lado, porque juego. Si no, no lo va a jugar. lo tenía Ñamandú ahí Sí, que siempre. rescindieron. Y ahora rescindió. Pero lo de Zapag es clarito. Pero ¿cómo si estamos llenos de volantes? Sí tenemos de sobra. Pero De ¿cómo sobra si estamos significa llenos de abundancia. volantes? Pero ¿cómo si estamos llenos de volantes? Lo que más tenemos es volantes, ¿verdad? Nosotros contamos con todos los volantes que terminamos el campeonato. No creo que necesitemos volantes. Estamos muy informados de todo. Como dije, bastante callados porque no vale la pena hablar bla 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 y dar cualquier nombre, corregir los errores de este pasado reciente, potenciar lo físico, lo técnico y asumir este gran compromiso que es la apertura y la Copa Libertadores, estas pre-Libertadores, ponerse a punto para trabajar y estirar todo juntos, que sea homogéneo el rendimiento del plantel. Ese es el plantel que necesita para hacer un gran campeonato. No tantos nombres y bla bla bla, eso ya no existe en el fútbol de hoy. Lo que sí existe, el trabajo, el compromiso, la disciplina y la seriedad para empujar todos juntos en un objetivo común, que es nuestro querido Ciclón. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar, así juntos cuidamos el medio ambiente. Además, ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. 13-19. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tratar de me reunir con Cardona para mirar el tema de Pollo Recalde y de Paiva, ¿no? Porque Paiva, la verdad, yo tengo muchos pedidos por Paiva, pero tengo una charla pendiente con Cardona para mirar el monto que pide por él todo, ya que por préstamo tuvimos muchas ocasiones y no quiso prestarlo. Bueno, eso es. Ya está. Si no le utiliza Recalde a Paiva o a Recalde. Que lo dejen, Oliver. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 13-20. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Tenemos el sorteo Twitter de recuperar el termo práctico, muy bueno. Así mismo, señor. En el Twitter dejaron su nombre, apellido, últimos tres. Víctor va a decir basta. El primer nombre que queda arriba será el ganador, el cursor que está bajando. Basta. Angélica Rivaldi 296. Angélica Rivaldi 296 es la ganadora. ¿Y cómo le contestáis? Ahora le respondemos. Y en el Twitter también ponemos. Sí. La ganadora, ¿verdad? La ganadora. ¿O no se pone? ¿O ya tenemos que, o hay que poner nombre o no? Sí, depende de usted, señor. Mejor es hacerle saber a ella. Correcto. Que es la ganadora del termo de recuperar. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contáctanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 13-21. Para que comprar si puede alquilar. Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. En esta fiesta Casa Grutter con la promo Te Toca Ganar, puede ser uno de los 200 clientes a quien sus compras para las fiestas les salga totalmente gratis, sin sorteos, sin cupones, sin esperar, directo en la caja. Por eso en Casa Grutter llena tu carrito, porque puede ser el próximo ganador de la compra totalmente gratis. Cristian Ocampo, que está por Bruera Nacional. Fue Cristian Ocampo y fue Gustavo Aguilar, el que estaba en Tacuarí. Para hablar con Pedro Sarabia, Juan Denis, si puede atendernos Pedro Sarabia.
El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 1322. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Si viene Bruera va a jugar distinto arriba Olimpia. Todos los jueves de diciembre pagando con código QR desde la APP de Bancopo Móvil tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fergen, Bip Shop, Neuland y Pindó. Además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la APP de Bancopo Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopo.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Tuiteo Ceballos, que está a la espera. Un relojito, una pelota, un arquito y un ¿Y por qué emoticón no habla de haciendo el gesto de Ceballos? que está a la espera. Pero Ceballos tiene su bar en Olimpia. Sí, que se inauguró hace poco, menos de 15 Pero días. yo digo para que hable Pablo Ceballos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondeu, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Olimpia suma segundo cerro que hizo Fernández, Antonio Galeano, y dejó ir Carlos Rolón. No sé por qué no habla, se enojó con nosotros, queremos hablar, nuevo jugador de Nacional, Carlos Rolón. Sí. Y después tenemos el tercero Nacional. Tercero quedó Nacional, sí. ¿Y de cuánto dejó? 8 jugadores, 9. Y 8 hasta ahora. Y se pueden ir más. Los centrales ya no están. García Reño practica y está peleando el final. Y sí. Y sumó a Brizuela, se de fue Resistencia. Juan Franco se fue Rubén Darío Ríos. Rubén Ríos está para irse Bruera. Palau probablemente deje el equipo. Danilo Santa Cruz, Rodolfo Rodríguez. Son los jugadores que dejaron Nacional. 8-9. Sergio Fretes, que de hecho ya no jugó en clausura, pero también terminado su contrato. ¿Y Danilo Santa Cruz a dónde va a ir? Y hasta ahora no tiene club, estaba para ir a Ecuador. Ecuador nos dijo la última Douglas que estaba para Ecuador. Hasta ahora nada. Termina también su contrato con Nacional. Mañana va a hablar con nosotros, dice Gustavito, Pablo Ceballos. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, ideal para la cena de Año Nuevo. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de Red Infonet o extraer tu dinero a más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Le trajo al Scouting y al otro señor, ¿qué función cumple el otro señor? Es para el Departamento de Salud y Alto Rendimiento, es un fisiólogo. Y si le traen, ¿y para qué se lo va a seguir incorporando? Si se presume que tiene que conocer la casa, tiene que ver qué pasa que hay adentro. O si no, ¿para qué lo van a contratar? No sé si es un pensamiento personal mío simplemente, pero con lo que hay adentro y con lo que Cerro terminó jugando el año no le va a alcanzar. ¿Para qué le trajeron? Es mi pregunta, entonces. No, y para hacer a partir de ahora el trabajo. A partir de ahora. Es que si vos sos dirigente de Cerro, traes lo que traes, comenzando con Moreno Martín, todo lo que le costó. Con Mateo pagaron $440,000. Mal negocio. Lo dejaron ir. Con Mateo seguramente fue lo más alto. Nos llenó las expectativas. Lo traen a Fernando Fernández. Pirida Mota, que ya había dicho sí, Arce venir pues ya noviembre. ¿Qué más trajo? Antonio Galeano extendió ahora. Sí, préstamo, un año más. Entonces lo que está haciendo la dirigencia de Cerro es exigirle a los muchachos
¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Le habrá dicho en Cerro. ¿Por qué no? Si ustedes pidieron 4 o 5 jugadores. Pide la Mota Internacional, Moreno Martín se sabe lo que es, Antonio Leganán lo del San Pablo, Carrascal, maravilla de Carrascal, extensión de contrato. ¿Y dónde están? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué no se quiere arreglar con Duarte? Porque si le transfiere a Duarte por 3, 4, 5 millones y no llena el cupo. La realidad es que a la mayoría de ellos se le tienen que recuperar mentalmente. Ahí está. Mentalmente, allí está el problema, no de lo futbolístico. Futbolísticamente demostraron en su momento que tienen con qué. El tema es, en Cerro es lo mental. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos de locales, Casa Central, Cebollala, Casilla, Raídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morco, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. En este caso, Ale Silva en Olimpia, extremo a la derecha, intermitente, rendió mucho más jugando por el medio y para adentro. Sí. Ahí tenemos el ejemplo de Alejandro Silva. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo puso por necesidad rindió bien. Entonces acá es el que es Olimpia, que está incorporando 5, Cerro incorporó 1 hasta ahora, el retro de atención dejó ir. Nacional, hay que ver dónde va Danilo. Si Brera efectivamente se va de Nacional, el 50% del pase del papá del jugador, ya tiene precio y Olimpia sabe, 1.100.000 y se lo lleva. ¿Y después qué más? ¿Y después quién viene a poner la lista? Para terminar nomás el tema de Cerro, Arturo, no es cuestión de querer traer ni potenciar lo que ya hay. Hay una cuestión numérica también. Rivero se va, Rolón se va. Se va Aquino, con se el va. debido respeto, fuiste un gran central. No es cuestión de número. Rivero, ¿qué hizo en Cerro? No, cantidad de jugadores. Pero Arturo, cuando vinieron a Rivero, vino con pase en mano, vino de Ecuador. Sí, pero por lo menos estaba Rivero. Yo coincido con Dani. Tiene que traer uno por lo menos que esté en el puesto de Rivero ahí esperando. Rivero y Rolón ponerle no rindieron. Pero a saber de lo de la casa, esto es scouting, todo lo que tiene. Sí, como saltó Duarte, ¿por qué no va a saltar con otro? lo de la casa. A eso voy, o sea, tiene que traer algo más, Cerro, si no va a pelear el campeonato. Con lo de la casa no va a pelear el campeonato. Si trajo, esto como dice el niño. Ahora, vos me decís, Piri de Mota sobresalió. Y no sobresalió. Entonces Moreno Martín sobresalió. Lo bueno para Piri ahora va a arrancar una pretemporada. Sí. No tenía pretemporada Moreno Martín, no tenía pretemporada, porque lo último era más la situación de su padre, que sí, que no tuvo una buena pretemporada. No tuvo, es cierto. Piri de Mota lo mismo, no tuvo una buena pretemporada. A partir de aquí están arrancando de cero. No, pero y están por lo menos. En el clausura Cerro no tuvo excusa, niño. ¿Quién es lo que no jugaron? En el clausura Cerro no tenía excusa. Con los 10 puntos coincido, 10 puntos de ventaja no te puedes relajar como te relajaste, pero sí Cerro el tema de la pretemporada. En el clausura no tuvo excusa, ahí eso es innegociable, o sea, es inaceptable. Yo entiendo el enojo de la dirigencia porque un equipo termina encima del rival de siempre, no pudiendo reforzar, con jugadores de la casa, les pintó la cara en todos los clásicos. Lo primero que tiene que hacer Arce es recomponer las piezas y todas esas partículas que se fueron abriendo allí, juntar y volver a hacer una masa y que sea un equipo, un conjunto. Es difícil entre 30 personas que todos agarraditos de las manos sean amigos, pero allí es la clave. Porque cuando internamente ya tu central te dice una cosa, el arquero es otro, y saben que tienen cierto paternalismo de algunos jugadores, porque esa es la realidad de Chiqui, es muy paternal hacia algunos jugadores. Ahora se va uno de ellos, que es Aquino, por ejemplo. Se queda otro que ya ni tiene algunos más, ¿verdad? Pero si ahora como grupo se consolida, le va a ayudar. Amigos no van a ser, pero si estiran todo el carro juntos, me parece que esa es otra clave, que Olimpia sí en esas últimas fechas volvió a hacer el equipo. Dice Cerro ya gastó lo que tuvo que gastar con esta compra de jugadores. No es que va a invertir, no va a meter más plata porque la experiencia no es saludable. Y Piri de Mota puede jugar de central. ¿Puede dar una mano? Sí. No, el que lo dijo Chiquearse, dice. Y sí. ¿Y para qué Cerro va? Trae Pili de Mota, trae Moreno, trae. Y después, si vos no tenés voluntad, no sirve un carajo. Si vos no tenés voluntad, le pone gana. No, bueno, yo digo voluntad, dijo viene el niño a la mente. ¿Para qué querés? ¿Para qué querés? Aparte me parece que en cada línea. Olimpia no fue un ejemplo ahora de título que luchó desde abajo, se fue. Sí. Cardona habló. Pero había unidad en el grupo. Había unidad en el grupo. ¿Qué Cerro qué pasa? Tiene que encontrar de vuelta esa unidad. Ya dijo Zapata, no quiere más, bla. Decidir Bienestar Certeza Exigimpa, con más de 40 años, lleva la energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero postal, te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostal. A ganar lo cambia todo. Y si va a Bruera, a Olimpia se completa.
¿Por qué dijiste, comandante, de rato que si va Bruera va a jugar, va a cambiar su forma de jugar Olimpia? No va a ser hombre por hombre nomás ahí, Paiva Porque por hasta Bruera. ahora es pelotazo largo para Derli de espalda al arco. Con Fuera no va a jugar de espalda al arco. Ahora vos tenés que asistirle. Y me extraña, Dani. Con Olimpia es pum para arriba, Miguel Ángel Piazza, en su mejor momento cuando dirigía Olimpia. Cáceres me parece bien que lo haga. Y de espalda pivotea a Danilo, ¿cómo se llama? Derli. Y Derli. te puede dejar mal parado a vos y ahí Pero se meten. Nacional jugaba mucho así también. Muy parecidos eran los estilos. No ¿Cuánto tanto, tenés pero... para perder que si fuera Obrero Olimpia cambie su formato? Vamos a ver un video, vos que sos técnico recibido, vos que sos especialista y me encanta este desafío. Yo te aviso que Obrero Olimpia cambie su esquema. Vamos a ver. Le va a jugar en función al 9. Eso sí. Pero va a cambiar. Porque Es él va a decir, ser dame el 9, dame el 9 de Olimpia. ¿Quién es el 9 campeón de Olimpia? Derli González. Buscaba el espacio. El término curepicista, y la el velocidad. falso 9. Mis relatos hacen que la pelota salga desde el fondo, Derli de espalda y la pelota cruza la media cancha, viene a buscar. Nuestro trabajo hace que se abra Derli, que no se repita la figura, y se abra Derli para un costado. Y ahí se mete. Pero es Derli González fantástico. A pura inspiraciones. Ahora le van a tirar pelota a Bruera baja para Derli, picando al vacío. ¿Y quién te dijo que así iba a ser? Y yo creo que lo van a utilizar. Pero entonces en ya ese cambia sentido. el esquema, vos mismo decís, vamos a ver el video de Olimpia cuando vos quieras. ¿Quién no puede? Vos tenés tío y pedirle. Vamos a poner acá el video de Olimpia. Vamos a dónde jugó Derli González. Vamos a ver dónde va a jugar Bruera. No, es que tenés que ver el video. No hay manera de que no vea un video. Y después hay que ver si Bruera funciona. Brillante. Ya está. Venía Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillones, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @Giga, Giga, parte de tu vida. Probó Paiva, probó González, Cáceres y se quedó con Derli. Sí, y al final Montenegro fue el mejor entre las opciones. Ahí Y tenés. dejó de ser titular cuando se lesionó. Que lo puedo Pero tampoco el utilizar 9-9. como extremo incluso. Así es. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Farmacia Catedral los miércoles son los miércoles de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales que van hasta el 50% con todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Haz tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Malandro Calonzo, Ñembo, Ciudad de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando vino Moreno Martín a Cerro, y Gustavito dice Moreno Martín, se van a dar cuenta y me van a tirar centro. ¿Vino con esa figura? ¿O no vino con esa figura? Ese fue el No, discurso. no, pero Sí, vino dijo, con esa dijo. figura. Y Al después final- terminó con dos centros delanteros. Y la figura de Olimpia es que ni Paiva, ni Walter, un poco más Paiva que Walter González. Pero no tuvo 9 de repetición, partido. Cuando venga Bruera, si viene que se puede dar, es Bruera, ese va a ser el 9. ¿O para qué va a pagar $1.100.000? No, y sí, pretendiendo que funcione y que sea Y le va a titular. decir a Cáceres, tenés que jugar así. Para instalarlo en el equipo. ¿Y cómo va a jugar con Bruera? Y tiene, El Nacional Bruera era distinto por otras circunstancias propias. tiene buenos lanzadores. Otálvaro. Pero entonces te va a meter cambió su centro. formato. Pero bueno, va a ser Iván Torres por un lado y Otálvaro por el otro. Y Ale Silva no va a correr más por el medio. Y dale rompiendo, descargando Eso para es- Bruera. eso es ficción. Vamos a la realidad. Olimpia cambia si viene Bruera. Porque Olimpia juega hoy sin ese formato. Por necesidad. Por necesidad. Más no tener el 9. No tiene, tener el Olimpia 9. no tiene 9. Porque No están tiene otros 9. que cumplen la función de 9, pero no son 9. No es 9. Y este es 9. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.py. Síguenos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Me tocó ver el 80% de los partidos de Aurora en cancha y tiene sus lagunas. El hincha de Olimpia, que es muy buen jugador, pero tiene sus lagunas en los partidos. Y le pasó en Nacional en varias ocasiones. Fue cambiado en algún momento, terminó ingresando Fleitas por él. En Nacional, cuando se pone una camiseta grande como la Olimpia, habría que ver. Pero cuidado que de repente, Bruera, así como es goleador también, tiene algunas lagunas durante el partido. En contrapartida siempre le marcó a Olimpia, por ejemplo. Sí.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. En Tupi cerramos el mes con broche de oro. Última feria mensual del año. Por temporada de verano vas a encontrar piscinas, aires, ventiladores, parlantes, lentes de sol y mucho más. Desde mañana hasta el sábado 31, de 7:30 a 18 horas. También hace tu compra en tupi.com.py. La gente sabe. 1337. Proba cerveza artesanal Arturo. Una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Vos dijiste, Brian de Olimpia, ¿qué va a pasar con él? Y Montenegro tiene todavía 6 meses más de contrato, va a continuar. Y aparte Julio lo puede utilizar hasta de volante por izquierda, le rindió ahí cuando llegó a jugar en Y situaciones acordate, límite. que se está recuperando es... Hugo Quintana es el que va a estar ahora a disposición ya. Y no es que no estaba. No, que no estaba. Y va a estar. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Totalmente de acuerdo con el niño. Cuando Cerro le presenta a Piri de Mota, con fanfarria, es fanfarria esa música que se pone. Sí. Cuando le presenta a Moreno Martins, con fanfarria. Triple fanfarria. No así, Rivero, que llegaron. ¿Qué otro jugador Cerro? Carrascal. El propio Zapa dijo, nos recomendaron, gran jugador, en Colombia lloran de amor, en el buen sentido de la palabra. Y Carrascal es uno más. Y lo que dice la dirigencia de Cerro es, puta, pagamos a estos jugadores, extendemos el contrato, y después, ¿para qué? ¿Ni pasa observador? ¿Verdad, niño? Sí. Y ahora que pues son los observadores, son Moreno Martín, ante la que ellos inversión. se van a dar cuenta. Yo no sé si le dice a Moreno Martín, se van a dar cuenta que soy goleador, dice. Para que te diga es un jugador es porque está molesto. Si Moreno Martín te dice... como mínimo incómodo. Se va, sí, molesto, incómodo. Si te dicen, se van a dar cuenta, mis compañeros, digo. ¿Qué, Gustavito? ¿Por qué está incómodo eso? ¿Por qué está incómodo o molesto eso? ¿Y por qué no entregan la pelota? ¿Qué le entiende? Y bueno, ¿y después? ¿Y ahora Robert Morales? ¿Y Sergio Díaz qué van a hacer? ¿Le van a aplaudir a los extremos de Cerro, veo? Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valle Nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en DLC Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlcmotors.com.py. Cuando se juega entre Sergio Díaz va a tener la pelota. Cuando entre Sergio Díaz va a tener la pelota él. Él va a tener la pelota. Él no sabe que va a decir que ubica bien esperando un pase, pero no es 9. Él tiene que habilitar, él tiene que asistir. Constructor de juego. Constructor de juego. Tiene que tener la pelota Sergio Díaz. Y al tener la pelota Dani Cáceres de Sergio Díaz, ¿qué hacen los extremos? La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales queribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com, regala amor, regala Avemay Flores. El Mundo Constructor en contrato para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Que se va? Finalmente que Iván Franco iría al Austin de la MLS. O sea, el equipo donde está Ronnie Red, Romaña, donde fueron varios jugadores. ¿Y quién lo representa a él? Y Cerrati. Ya está. Y Cerrati lo llevó a Redes, por ejemplo. Ya está. ¿Querés una solución a la suba al combustible? Una moto Kent es la solución. Con una Kent tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. ¿Tu jugador sigue en libertad? Barbosa. Sigue. Ayer fue sometido a una cirugía. Dicho sea de paso, buscamos a alguien de libertad para exactamente conocer detalles. Posteaba que fue intervenido. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, Fabriquero, momentos para recordar.
Si cargas en Shell, tenés la posibilidad de ganarte una de las cajas edición limitada con los 7 autitos y dos baterías. Espectacular para coleccionistas. Todas las cargas participan de los sorteos. Ingresa a tu factura en shell.com.py y participa y llévate la colección Shell completa. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Ya dijo Federico, nuestro cariño para él, que el viernes, Federico, y es verdad, porque recogiendo la información de colegas en los tweets, que no se esconde nada, mañana se define, quiere decir que mañana Olimpia le dice la plata, y entonces para ser presentado el viernes, y ahí Olimpia completa. El informe de adentro es, no voy a decir quién responde, yo creo que mañana se define, según dijeron de Olimpia, ¿verdad? Sí. Falta la plata. Ya acepta Nacional, se va Bruera, se va. El tema es que poniendo estaba el dinerillo, como diría Menchi, y se va Bruera, y el viernes Olimpia lo puede anunciar. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare y podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Yo creo, responden desde adentro, que mañana se define, según dijeron. Eso según dijeron es por Olimpia. Sí. Falta la plata. ¿Cuánto es la plata? ¿1.100.000? 1.100.000. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información, ingresa a personal.com.py. Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1343. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica, lo mejor para acompañar tus platos. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT, este sábado 31, último sorteo del año. Todo sale o sale, explota todo. Un departamento amoblado, 250 millones en el Pozo, 150 millones por número de cartón y un Tesla 100% eléctrico, 1.000 millones que salen sí o sí. Pedí CNT, Che por Emoy. Aprovecha el Samsung Week de Bristol. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 220.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Saludos Ronald de la Tribu. Vamos a arrasar, decirle a los muchachos. Fuerte abrazo, dice Ronald de la Tribu, Ciudad del Este Cerro. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios desde el minibús, con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona, te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna Lactolanda. Ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Sí, ya se anunció que Kevin Fernández va a jugar en Chacarita. ¿O no? No, yo por lo menos no. ¿Y Kevin Fernández no estaba en General Caballero y Cerro? Sí, General Caballero, Santaní, Cerro. Ya no pertenece a Cerro, pero ahí había debutado con su El Día, si mal no recuerdo cómo es. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Insecticidas Knockout con alto poder residual no tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base. ¿Y Samudio dónde va a jugar? ¿Samudio? El de Cerro. ¿Cómo se llama? Brian. Brian se queda. 6 meses más de contrato. ¿Ya arregló? Sí, y él es buena opción de volante por derecha. Sí, nos olvidamos siempre de él en el repaso. Jiménez, Galeano y Brian. Cada vez falta menos para llevarte el caminazo de Electroban. Recordá que comprando productos de la marca Speed Quick, Wanke o Atlas estás generando cupones electrónicos y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Perdón, tenés razón. Sí, a Fanfarria también se le anunció a Brian Samudio con Fanfarria. Le buscaron muchísimo la vuelta también. No, pero ¿dónde está Brian? No pudo. Ahí tenés Piri Damota, Carrascal, Moreno Martín.
Brian Zamudio con fanfarria, todo Brian Zamudio. Por eso en Cerro se dice zapato, ahora bla bla bla, con todos los jugadores, ¿dónde está Cerro? Hace el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full carga, 150.000 guaraníes en combustibles y cargando. Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Lo que estoy preguntando es 1.100.000. La última vez dijo Douglas euros. Y allí cambia los valores, euro-dólares. Y estoy preguntando, ¿dólares o euros? 1.100.000. Ah, viene la respuesta. Sí. Y he presentado probablemente el viernes. Si abona esa plata. Espera un ratito, te voy a decir. Ok, euros. ¿Cuánto entonces es? 1.100.000 euros. Olimpia pone 1.100.000 euros descontados y lo tiene Abrera. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El WhatsApp dice tú, y abajo dice 1.100.000 contado, sí. Esa es la respuesta dentro de Nacional. Contado 1.100.000 euros. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad, la mejor y mayor conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Contado y no se discute. Contado hasta ahora es lo que quiere Nacional. Ya está, niño. 1.100.000 contado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, cebolla, sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 1349. Acero y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. 1350. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 497 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Lácteos, La Pradera te trae tu dulce de leche preferido, se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, vení a Rapidoc, porque en Rapidoc vas a encontrar y vas a poder vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. 1350. Galala el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria Eco Barrio Serranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, ideal para casa quinta o inversión. Lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199. Crecer Inmobiliaria. Nacional tiene dos polveras, Cristian Ocampo y Gustavo Hilar. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos a 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de tu somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en productos Renovat, Imperial, Titanium, Harmony, Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Qué fecha el viernes? El viernes 30. Y sí, el final, antes del regalo de Navidad, lo de la FIFA, entonces cierra Horario Olimpia con Borera y faltaría el lateral izquierdo.
Llegó a recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguiros en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la cita hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con la experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 1352. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá, con una promo de apertura de 300 guaraníes menos en todos los productos hasta el sábado 31. Seguinos en redes sociales como @energy.py en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio Olimpia justo. dijo el 2 de enero que arranca. El 2 de enero, sí. Y bueno, tiene que estar todo, incluyendo el uruguayo Brera, si es así. Olimpia pone 1.100.000 y ya Brera está en para uno. Así nomás. Nacional no tiene ningún problema que se vaya poniendo esta balaganza. Control te invita a celebrar el año nuevo de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control Love is You Are. 1352. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ocibellala 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casicaro en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 1353. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa Paraguay con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión al Toque puedes acceder a un préstamo para comprarte lo que quieras con mínimos requisitos desde la APP de Visión. Sin necesidad de ir al banco, escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para disfrutar Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Cuándo fue? El 16 de diciembre. El interés de Olimpia por Facundo Brera, 16 de diciembre, 11:38 AM. ¿Y por qué me no tuitea eso? Cuando se confirma ahí. No, recordemos, no va a poner. Pone la plata y ya Ahora. lo lleva. Van a poner la plata. Acá le pone adentro. Estamos esperando el dinerillo, como diría Messi. Ponen la plata y se lo llevan. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar. Y juntos cuidamos el medio ambiente de más. Ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización. A Tapiti, quien bajo informa tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. 1354. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, realmente más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta más, realmente más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. En estas fiestas con Casa Grutter, con la promo Te Toca Ganar, puede ser uno de los 200 clientes en sus compras. Para Año Nuevo le salga totalmente gratis, sin sorteos, sin cupones, sin esperas, directo en la caja. Por eso, en Casa Grutter llena tu carrito porque puede ser el próximo ganador de la compra totalmente gratis. 1355. Con Rumbo César Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 097830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Tiene mucha implicancia el papá de Bruera con el 50 y los deseos para que jueguen Olimpia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben y asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Si tenías dudas de viajar o no, te cuento que con la tarjeta de crédito Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web, escribinos al 325-5000. Bancopp, 10 años sin parar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Vamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta.
Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llega